supone que debería estarse grabando. Aquí Alexandra te dice que está en proceso todavía del desafío de ayer. Ya. Esperemos que lo termine hoy día. Ya chiquillos, para comenzar, como todos los días, le agradeceré si me dicen presenta la lista, por favor, o si me escriben en el chat, igual lo voy a leer. Ya, partimos primero con Alexandra Álvarez. Buenos días, presente. Buen día, Alexandra, muchas gracias. Camila. Ya, la Camila además no me escuchó. Carolina Orellana. Hola, gracias. Dafne Godoy. Hola, presente. Hola, gracias, Dafne. Ernesto Linares. Vale, Ernesto, gracias. Felipe Rodríguez. Hola, Felipe, gracias. Freddy. Hugo Bobadilla. Vale, Hugo. Jennifer Díaz. Presente. Gracias, Jennifer. Leslie Herrera. Presente, buenos días. Buen día, Leslie, gracias. Loreto. Luciani. Presente, buenos días. Buen día, Luciani, gracias. Marcia Alegría. Presente. Gracias, Marcia. Marión Sayado. Hola, Marión, gracias. Michelle Miranda. Vale, Michelle. Nicole Bilbao. Buen día, presente. Buen día, Nicole, gracias. Juan Valdebenito. Buen día, presente. Buen día, Juan, gracias. Ronnie Pérez. Hola, Ronnie, gracias. Millaray. Buen día, Millaray, gracias. Tatiana Mardones. Buen día, presente. Buen día, muchas gracias. Y Daniela Negrete. Muchas gracias, Dani. Ok, Alejandro, estaríamos listos. Ya. Muchas gracias, Jason. Buenos días a todos, chicos, chicas. Como decía Jason, no sé si lo dijo, hoy día vamos a ver fundamento, componente 1, ¿ya? Fundamento de Vue.js y vamos a ver los componentes, ¿ya? Pero específicamente lo vamos a ver, hoy día específicamente lo vamos a ver con Single File Component, ¿ya? Con SFS, ¿ya? Que es realmente lo que nos están pidiendo el desafío, ¿ya? Entonces vamos a ver esa cosita hoy día, ¿ya? Componentes, ¿ya? Y de hecho, lo que nos viene mañana en el componente de 2 creo que es súper poco. Estuve viendo la lectura y son como 5 hojas, que son como creo que trata los eventos, ¿ya? Cuando uno, para hacer, por ejemplo, los prevent default y esas cosas, hay unas cositas que podemos ocupar en Vue para poder saltar esas cositas o poder pararlo, ¿ya? Pero lo vamos a ver mañana. Entonces, hoy día vamos a pasar a ver lo que vamos a ver, ¿ya? Los objetivos, hacia dónde vamos a estar apuntando hoy, ¿ya? Entonces, primeramente vamos a ver componente, o qué es lo que es componente, ¿ya? Después vamos a ver cómo generar componentes, ¿ya? Luego de eso vamos a ver qué son las props, ¿ya? Para qué nos sirven las props, ¿ya? Y después vamos a ver los eventos, ¿ya? Para qué nos sirven los eventos, ¿ya? Entonces, eso sería, chicos, el objetivo del día de hoy, ¿ya? Cabe destacar que cualquier duda o consulta, ustedes levantan la manito o escriben un comentario en el chat, ¿ya? Y ahí el Jason está atento, les puede responder, y si no puede, me lo pasa a mí, ¿ya? Entonces, primeramente vamos a ver qué es lo que son los componentes, ¿ya? ¿Qué son los componentes? Los componentes son una de las características más poderosas de Vue, ¿ya? Entonces te permite extender elementos HTML básicos para encapsularlos en código reutilizable, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que imaginarnos, o tenemos que empezar ya a imaginarnos que Vue ciertamente nos va a proveer la creación o la facilitación de poder crear nosotros componentes, ¿ya? Entonces estos componentes
van a ser bloques de código, ciertamente, que van a estar encapsulados, ¿ya? Entonces este flujo o este bloque de código, ciertamente, puede ser independiente, ¿ya? ¿Por qué puede ser independiente? ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, el componente en Vue está compuesto de ¿qué? Por ejemplo, de un template o de un HTML. Después está compuesto también de un script, ¿ya? Donde tenemos la data, tenemos los métodos, ¿ya? Y también está compuesto de un style, ¿ya? Y si ustedes se dan cuenta, o en las clases anteriores si se dieron cuenta, yo cuando, por ejemplo, ocupaba un style, ya yo podía ocupar una palabrita que se llamaba scope, ya que se llamaba, o que se refiere al ambiente, ¿ya? Entonces yo le puedo decir que solamente ese estilo viva en el ambiente del componente, ¿ya? Entonces eso nosotros tenemos que empezar a imaginar. Entonces cuando nosotros ya tengamos nuestros componentes, por ejemplo, no sé, tengamos un navbar, tengamos un header, ¿ya? Y tengamos distintas secciones, ¿qué podemos hacer con ellas? Simplemente comenzar a ocuparla, ¿ya? Entonces nosotros vamos a empezar a ocupar estos componentes y empezar a ocuparlos dentro de nuestro layout, ¿ya? Entonces nosotros, ¿qué deberíamos hacer? Deberíamos crear un layout y simplemente empezar a llamar componentes, ¿ya? Ir armando, pum, pum. Ustedes tienen que imaginarse esto como si fueran Legos, ¿ya? Entonces nosotros primeramente vamos a armar el componente, ciertamente, lo armamos y luego que ya está armado, simplemente lo ocupamos, ¿ya? Entonces ciertamente sería una pieza de Lego, ¿ya? Y ciertamente nosotros vamos ahí, pam, 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 armando, ¿ya? Entonces esa es la gracia de los componentes, ¿ya? Que nos permiten ciertamente poder encapsular cierta funcionalidad, ¿ya? Por ejemplo, un login, un formulario de login, ¿ya? Un formulario de login puede ser un componente, ¿ya? Y después yo simplemente ese componente lo puedo ocupar en distintas partes, o de hecho lo puedo ocupar en distintos proyectos, ¿ya? Ustedes después cuando ya tengan más experiencia, ciertamente, se van a empezar a dar cuenta que hay ciertos componentes que ustedes lo van a estar ocupando siempre, ¿ya? Entonces, es ciertamente, y no siempre, sino que en todos los proyectos, ¿ya? Van a haber cositas, por ejemplo, un login, ¿ya? Algo que siempre vamos a estar necesitando. Entonces, nosotros podríamos crear un componente y ciertamente después ese componente, después lo podríamos simplemente ocupar, ¿ya? ¿Por qué? Porque este componente, ¿qué va a tener? Por ejemplo, va a tener el input, por ejemplo, del mail y el input del password, ¿ya? Y un botón. Y eso sería mi componente, ¿ya? Entonces estaría como encapsulado, ciertamente, en un componente, no sé, llamado login, ¿ya? Y yo después simplemente, en cualquier parte, no sé, de mi navbar, puedo llamar al login, ¿ya? Entonces eso, ¿ya? Nosotros podemos encapsular, ciertamente, código HTML básico y después, ciertamente, lo podemos llamar como un componente, ¿ya? Entonces eso es lo primero que nosotros necesitamos entender y que a partir de esos componentes nosotros vamos a armar cosas, ¿ya? Ya. Entonces, igual acaba de destacar, chicos, que yo puedo tener un componente, ¿cierto? Pero este componente ciertamente me puede estar importando, por ejemplo, dos componentes más, ¿ya? Entonces, este componente que está acá, ciertamente me está importando otros dos componentes, ¿ya? Entonces puede haber ciertamente dependencia entre componentes, o sea, un componente puede estar dentro de otro componente, y así puede estar otro dentro de él, ¿ya? De eso no hay problema, ¿ya? Entonces, vamos a ver ahora cómo podemos crear nosotros componentes, ¿ya? Pero desde un single file component, ¿ya? Por ejemplo, desde solamente una hojita de documento HTML, ¿ya? Que sería como la forma, de hecho, más básica de nosotros poder ocupar Vue, ¿ya? Y nosotros sabemos que podemos ocupar Vue con npm, ciertamente, y instalar un proyecto y levantarlo, ¿cierto? ¡Pam! Y te levanta un localhost. Pero también nosotros tenemos la opción de poder ocupar Vue de la forma del single file component, ¿ya? O sea, ciertamente llamar al CDN, ¿ya? En un ciertamente documento HTML y yo puedo empezar a trabajar ahí, ciertamente, y no voy a tener problemas, ¿ya? Entonces, a eso me refiero con un SFS, ¿ya? Un Single File Component, ¿ya? Entonces, ¿cómo nosotros podemos empezar a crear componentes, ¿ya? Yo creo que esta partecita nosotros ya la conocemos, ¿ya? Yo en esta parte estoy en el script, ¿ya? Entonces, ¿qué estoy haciendo primeramente? Estoy instanciando a Vue, ¿ya? Estoy haciendo un new Vue y le estoy pasando un objeto con la data, ¿ya? Que ustedes acá no deberían tener problema porque esto ya lo hemos estado viendo, ¿ya? Entonces, lo que tiene es el donde va a referenciar ciertamente el contenedor de Vue, y después tiene un data que está vacío, ciertamente, y tiene un método que también está vacío, ¿ya? Y acá yo cómo empiezo a crear componentes, ¿ya? O cómo yo puedo crear componentes en un SFC, ¿ya? Yo tengo que crearlo con la palabrita view.component, ¿ya? Entonces ese view.component yo puedo ya empezar a crear componentes, ¿ya? Entonces el primer elemento que me pide mi componente es el nombre. ¿Cómo se va a llamar mi componente? ¿Ya? Luego de eso ciertamente me pide el template, ¿ya? Y ciertamente acá el template, lo que pierdo realmente cuando yo ocupo un SFC,
es que tengo que estarlo escribiendo dentro de un string, ¿ya? Entonces, ¿eso en qué me perjudica o qué me afecta? Me afecta en que no voy a poder tener la sintaxis o el resaltado de texto, ¿ya? Entonces, para mí es más difícil ya estar viendo esto, ¿ya? Pero yo sé si ciertamente esto funciona. Ya tengo un div, tengo el h2 y tengo un componente propio, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan acá, yo no estoy haciendo nada, ¿ya? Solamente estoy haciendo un view.component y le estoy pasando el componente, ¿ya? Y después simplemente acá, yo dentro de la vista hago un mi guioncito component y ya lo tengo. Y simplemente lo puedo ya mostrar acá, componente propio. Entonces, si ustedes se fijan acá, yo tengo acá mi single file component y ciertamente estoy creando un nuevo componente, ¿ya? Entonces, de esa forma yo puedo crear un nuevo componente, ¿ya? Entonces ustedes tienen ese view.component, el nombre y el template, ¿ya? Entonces, de esta forma nosotros podemos ir creando cositas en Vue, ¿ya? Pero desde la forma del single file component, ¿ya? Porque si ustedes se acuerdan, o lo que vimos el día lunes, cuando nosotros podemos importar componentes ya con una extensión .vue, ¿ya? Ahí simplemente nosotros hacíamos un import nomás, si se acuerdan, ¿ya? Hacíamos un import y luego acá dentro de esta cosita, dentro de Vue, poníamos los components, ¿ya? Y ahí ciertamente los importábamos, ¿ya? Pero eso ciertamente cuando trabajamos con NPM, ¿ya? En esta parte, no, en esta parte se ocuparía con un single file component realmente, como solamente, si ustedes se imaginan, es solamente un archivo, ¿ya? Yo no puedo tener un componente separado de otra parte, ¿ya? Yo tengo que tener todo en ese single file component, ¿ya? Y por eso se hace de esa forma, ¿ya? Biocomponent.template y le tiro en lo que yo quiero hacer, ¿ya? Y ciertamente después acá estoy renderizando solamente, ¿ya? Entonces lo que yo quería que quedara claro es que yo no tengo que meterme acá dentro de New View y, por ejemplo, meter el componente, ¿ya? Simplemente acá se está declarando de una manera, se podría decir, global, ¿ya? Entonces acá lo estoy declarando global y después simplemente eso se ocupa solamente, ¿ya? Y lo estaríamos mostrando. Entonces vamos a ver otro componente. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá tengo mi componente el anterior, ciertamente, mi componente, pero acá yo tengo a otro, que se llama button counter, ¿ya? Entonces, por ejemplo, este button counter también, view.component, el primer argumento de la función ciertamente va a ser el nombre, button counter, y acá después le voy tirando lo de view, ¿ya? Entonces le voy tirando el data y le voy tirando el template, ¿ya? Entonces acá igual ciertamente puedo tirar métodos, si ustedes se fijan, ¿ya? Porque en el ejemplo anterior ciertamente era un componente básico, simplemente tenía un template, ¿ya? Este componente ya un poquito más avanzado y tiene, por ejemplo, un data, ya tiene un count, ¿ya? Entonces, ¿qué va a estar haciendo esta cosa? Va a estar simplemente imprimiendo un botón en la vista, ¿ya? Y va a estar ligando a onClick, ¿ya? A un evento onClick. ¿Y qué va a estar ligando? Simplemente va a estar ligando el count, ya que está acá. ¿Y qué va a estar haciendo? Hacer un count más. ¿Ya? Entonces, cada vez que yo hago un clic, esta cosita va a ser un más. Entonces me va a ir sumando y ciertamente como lo estoy mostrando acá, por el renderizado del count, me va a ir cambiando, ¿ya? Por la reactividad que nosotros sabemos de Vue, ¿ya? Entonces, así, pues, entonces yo, ¿cómo llamo al segundo componente? De la misma forma que llama el primero, ¿ya? Con el nombre, button counter, ¿ya? Y lo llamo ciertamente entre tags, ¿ya? Y ahí ciertamente me va a estar imprimiendo lo que tengo acá en mi template, ¿ya? Y ciertamente me va a estar, ciertamente cada vez que yo haga el clic acá, pam, me va a ir sumando un numerito, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, acá tengo un componente y acá tengo otro componente, pam, ¿ya? Lo único que este componente, por ejemplo, tiene un pequeño dato, ¿ya? Entonces, eso sería cómo yo no puedo crear componentes, ¿ya? Entonces, ustedes lo único que tienen que recordar, chicos, es el view.component, ¿ya? View.component y que les va a primeramente recibir el nombre y después ciertamente el template y la data y esas cosas, ¿ya? Seguidos. Entonces, eso sería, ¿ya? Y simplemente después es cosa de nosotros poder llamar al componente con el nombre que le pusimos, no, ¿ya? Mi componente, por ejemplo, y yo lo puedo llamar, ¿ya? Entonces, de esa forma nosotros podemos crear componentes, ¿ya? Y como yo le explicaba anteriormente, esa es la forma de crear en un single file component, ¿ya? Pero si ustedes ya están trabajando en el proyecto, como estuvimos viendo el día lunes, usted va a tener que crear, por ejemplo, un archivo, un button counter.view, ¿ya? Y después ciertamente importarlo nomás donde está el app, ¿ya? Pero eso ciertamente cuando trabajamos con el NPM, como yo les decía, ¿ya? Entonces, ahora vamos a pasar. Entonces igual en la tarea anterior igual usamos single file components porque teníamos todo ahí, ¿o no? No,
No, porque ahí estoy ocupando, es que, por ejemplo, el single file component, el Elli es un solo archivo. Yo tengo un index HTML solo, nada más. Y él vive solo, por él solo. Luego yo lo puedo, por ejemplo, levantar y él va a estar levantándome el view, los componentes y todo. Pero no tengo nada más ligado a él. No tengo ningún archivo, nada. Por eso se llama single file component. En cambio, el otro no. El otro yo puedo tener ya mis componentes, puedo tener mi carpeta de componentes y puedo tener todos mis componentes y después los voy importando solamente. ¿Ya? Y eso sería eso sería la diferencia, es que eso es un singlet web application, ¿ya? Que sería una web que solamente tiene una vista, una singlet. Entonces, por eso después nosotros, cuando queremos hacer rutas, tenemos que llamar al view router, porque si no, no tenemos rutas. ¿Ya? ¿Sí? ¿Quién más me va a preguntar cositas? ¿O algo? ¿Me va a cortar? Y sí, en el fondo es como cuando hacemos HTML, pero ponemos el script y los estilos dentro del mismo HTML, es como eso, ¿cierto? Exacto, es todo ahí encapsulado, en ese single file component. Pam, ahí tengo todo, tengo mi view, tengo el CDN, tengo todo. Y de hecho, por eso tengo Ya. mis componentes ahí mismo, es por eso. Porque estoy trabajando Gracias. en un single file component. Pero como yo te decía, Leslie, cuando ya estemos trabajando con otras cosas, vamos a tener componentes en una carpeta, ¿ya? Y ahí te voy a tener archivos.view. ¿Ya? Entonces no voy a tener que hacer esta gracia de hacer el view.component. No. ¿Ya? Esto se hace solamente cuando estamos trabajando en single file component, ¿no? Profe, ¿Sí? usted dijo que no era por NPM, ¿cierto? No, esto no es por NPM. Ustedes solamente crean un archivo, ustedes hacen un HTML5, stab, y después me agregan el CDN del view. Y después empiezan a trabajar ahí. ¿Ya? Y si ustedes se fijan, esto mismo. Lo único que estamos agregando nuevo este view.component. ¿Ya? Que puede ser que te cause cierta confusión porque el día lunes lo trabajamos diferente. Nosotros el día lunes estamos muy importando componentes. Ahora lo estamos agregando, ciertamente, pero de manera global, ¿ya? Para nuestro single file component. ¿Ya? Entonces, yo creo que tenía que haber explicado mejor esto con una foto, ¿ya? De que nosotros podemos crear en Vue, ¿ya? Desde lo más básico que nosotros podemos hacer en Vue, chicos, es un single file component, ¿ya? Porque nosotros podemos ciertamente traer la librería y poder crear cosas, como lo estoy haciendo acá. Y simplemente ese archivo va a vivir, el Vue va a vivir ahí independiente que yo esté trabajando con otra cosa, ¿no? Ahí en ese archivo va a estar Vue y va a estar trabajando ahí, ¿ya? Entonces, por eso tengo ese single file component. Pero yo después, cuando mi aplicación empieza a crecer, ya no puedo tenerlo en un single file component. Ya tengo que tener una single web application. ¿Ya? Y esa single web application ciertamente te va a combinar simplemente Vue con Vue Router y esas cosas. ¿Ya? ¿Para qué? Para poder tú empezar a routear. Para poder decir /inicio, /home, cositas. Porque si no, simplemente lo que te va a mostrar Vue es simplemente una sola página. ¿Ya? Una single web application. ¿Ya? Y simplemente por dentro, por JavaScript, él va moviendo las rutas y te va cambiando esa single web application, pero siempre la misma, en la misma vista. ¿Ya? Yo creo que en la consolidación voy a tener que hacer que yo de hecho encontré una fotito que te explicaba, SFC, y después cuando ya la aplicación empezaba a crecer, de hecho, ¿ya? Entonces el SFC es cuando ustedes tienen una característica súper pequeñita y ustedes quieren que eso sea reactivo, por ejemplo, ¿ya? Y después ciertamente pueden seguir trabajando con cualquier otra cosa, pero ustedes ocuparon Vue, ¿para qué? Para hacer, por ejemplo, algo reactivo, y lo ocuparon de esa forma, ¿ya? Tienen su HTML, ciertamente, y llamaron simplemente a un CDN, ¿ya? CDN y después el skip el que hace la magia, ¿ya? Pero lo tendrían simplemente en un solo archivo, ¿ya? Estaría viviendo ahí solamente Vue. Y no con sus carpetas de node models y todas esas cosas, que ya es cuando ya tenemos un front, de hecho, ¿ya? Esto es simplemente un archivito nomás, ¿ya? Entonces eso, ¿ya? Un archivito simple. Entonces, eso, ¿se entiende, chicos? ¿O todavía tienen más o menos dudas? Es que son formas distintas de poder trabajar con Vue nomás. Esta es la forma, de hecho, la más básica, simplemente, ¿ya? Entonces, después que nosotros ya aprendemos de esta forma básica, lo que recomienda Vue es ya pasarnos a ese single web application que yo le estoy diciendo, con el npm o con el Vue CLI, de instalarlo ya con la línea de comandos que te provee Vue, ¿ya? ¿No? ¿Hay dudas? ¿Consultas? Porque ya voy a pasar a ver las props, ¿ya? Que es otra cosita de los componentes. O sea, pero funcionan igual, pues como igual se llama un view component, hay un data. La diferencia, me doy cuenta que acá tiene un template nomás, lo tiene adentro. Exacto. Entonces, si tú te fijas acá,
tengo el template, pero yo, por ejemplo, en mi componente ya cuando esté trabajando en un single web application voy a tener un template así como template, un script como script y un style como style. Acá no, yo, por ejemplo, lo que pierdo acá en el single file component es que, por ejemplo, acá yo no le puedo poner style dentro de este componente, lo pierdo, no puedo. ¿Ya? Lo que tengo que hacer es desde afuera, desde el componente padre, empezar por ejemplo, llamar por clase o por cosas Ya y es como más editar. compactado. Es más compactado. Es porque es más simple, de hecho. ¿Ya? Es solamente como, yo le digo esto como cuando ustedes, como es, cuando ustedes quieren hacer algo reactivo y quieren salir del cacho, pam, ocupan view y lo hacen y después pam. Y después se olvidan de view, si es que no están ocupando view. Para eso. Profe, es ¿Sí? como cuando se trabaja en el HTML y quieren usar el style dentro del HTML para ahorrar código. O sea, para no tener que hacer una hoja diferente y trabajar Es- con más Exacto, es como cuando, aplicación. es como dice la Caro, cuando yo tengo el style, pero ya dentro del mismo index. Tengo todo ahí, pues. Tengo el script, tengo el style y todo. Pam. ¿Ya? Entonces ese sería mi single file component. Si de hecho después cuando yo haga el ejercicio lo van a ver, pues va a ser un solo archivo. Es un solo archivo que se va a manejar solo. ¿Ya? Y yo de hecho igual tuve dudoso, ¿ya? Tuve dudoso de hacer esto. Porque yo sabía que ustedes se iban a confundir, pues. Lo que pude haber hecho es simplemente haber seguido con NPM nomás. Y haber creado componentes en NPM y chao. Y después haberlo importado y... ¿ya? Pero como el desafío ciertamente te pedía explícitamente, te dice generar un SFC, ¿ya? Un single file component, entonces por eso tenía que hacerlo. ¿Ya? Pero yo sabía que Profe, una consulta. sí. Entonces esto vendría siendo, por ejemplo, cuando es un single file component, ¿Ya? en la misma etiqueta, por ejemplo, el template, ahí uno va agregando el HTML, ¿cierto? Pero si yo quisiera hacerlo de la otra manera, como la web que decía usted más compacta, o sea, más completa, yo tendría ya el archivo, no sé, index. No sé, voy a poner en una extensión, EJS, y ahí lo llamo a través de acá. Exacto. Y Y ahí ahí se tendría, por renderiza. ejemplo, sí, pues ahí tendría ahí tu node tendría tu carpeta, tu CLC, ya tendría ahí un proyecto más grande ya, pues. ¿Ya? Y en esta parte de acá simplemente tendría que importar los otros archivos En esta para parte que del se single, reflejara. sí, bueno, el single file component es como que eso, es un archivo particular que va a estar corriendo Vue nomás, pues. ¿Ya? Pero Sí, yo, por ejemplo, puedo estar sí. corriendo en otra cosa, Es como lo que decía la Caro, que está todo ahí en una pura... Mira, por ejemplo, El chicos, si JS, yo, el CSS. por ejemplo, si yo estoy haciendo un proyecto, ¿ya? Y yo veo que, no sé, jQuery me va a hacer mucho cacho, ¿ya? Porque, no sé, tengo mucha reactividad y tengo que estar llamando, sacando valor y toda esa cosa, ocupo Vue. Y llamo a la librería de Vue y empiezo a ocupar Vue. Y después, pum, chao. Y después la dejo en ese archivo, no, pues. Es eso mismo, ¿ya? Ya. Entonces, ahora vamos a ver qué serían las props, ¿ya? O para qué nos sirven las props, ¿ya? Porque yo tengo este componente, ¿ya? Pero este componente, chicos, ciertamente yo lo puedo alimentar, ¿ya? Lo puedo alimentar con datos, ¿ya? Entonces, eso sería una props, ¿ya? Una entrada de datos a mi componente, ¿ya? Simplemente eso. Entonces, las props o properties, ¿ya? Conocidas como props, ¿ya? Entonces, son propiedades a nuestra medida, ¿ya? Propiedad de nuestra medida. Esto nos permite enviar y recibir datos entre componentes, padre a hijo, ¿ya? De padre a hijo, ¿ya? Simplemente de padre a hijo, no puede ser de hijo a padre, ¿ya? A través de props podemos alimentar a nuestros componentes, como yo les decía, ¿ya? Entonces yo les puedo ciertamente crear una props a un componente y decir, ¿sabes qué? Voy a estar recibiendo acá un array, ¿ya? O ¿sabes qué? Acá voy a estar recibiendo un string, acá voy a estar recibiendo un booleano, ¿ya? Y ciertamente ese componente se va a alimentar de esos datos, ¿ya? Y va a poder hacer cierta lógica con esos datos que yo le esté pasando como entrada, ¿ya? Entonces, ¿cómo funcionaría esto? Por ejemplo, acá yo tengo, por ejemplo, imagínense que este asuncido es un dispadre, ¿ya? Entonces este dispadre simplemente, el componente padre puede pasar datos a través de props a sus componentes hijos, ¿ya? Entonces yo tengo acá mi componente hijo y yo tengo acá unas props, ya tengo la prop 1, prop 2, ¿ya? Y simplemente yo le puedo pasar acá datos, datos y datos, ¿ya? Entonces mi componente simplemente se puede alimentar de ellos, ¿ya? Y acá simplemente yo le puse prop 1 y prop 2 porque para generalizarlo solamente, ¿ya? Y le puse también prop acá sin puntito y prop acá con 2 puntitos. ¿Por qué? Porque nosotros también podemos ligar cositas que estén dentro de nuestra data, pero del padre, ¿ya? O simplemente le podemos pasar, no sé si este caso fuera un string,
no le pongo ciertamente el bind, ¿cierto? El enlace, y simplemente le ligo un string nomás acá. Prop 1 igual a un string, pap, y se lo tiro. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a estar haciendo el componente? El componente va a poder recibir estas cositas y va a poder ejecutar cierta acción. ¿Ya? Entonces, a través de estas propiedades. ¿Ya? Entonces, vamos a ver un ejemplo primero para poder entender esto, ¿ya? Para que vayamos entendiendo de a poquitos cómo nosotros podemos alimentar esto. Entonces, acá, por ejemplo, chicos, tengo un componente llamado Gallery Component. ¿Ya? Tengo Gallery Component, ¿ya? Y acá tengo mis props, si ustedes se fijan. Tengo un Title Gallery, ¿ya? El título de la galería. Entonces, acá yo simplemente le pasé un string nomás, ¿ya? No estoy ligando nada de mi data, solamente le pasé el string, mi título desde prop, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan acá, yo tengo mi componente, view.component. Tengo mi nombre de mi componente, Gallery Component, y después ciertamente abro. Abro la llave y empiezo a tirar mis propiedades. Ya ciertamente puedo tirar el template como un objeto, y acá puedo tirar las props, ¿ya? Entonces acá yo le puedo decir al componente que este componente llamado Gallery Component va a tener una propiedad llamada Title Gallery, ¿ya? Entonces con esta Title Gallery yo simplemente la puedo ocupar como si fuera un dato, ¿ya? Entonces fíjense acá, chicos. Yo acá en el template, ¿ya? Tengo un H1, ¿ya? Y acá yo abro llave, la llave de renderizado, ¿ya? Y entonces, si ustedes se fijan acá, no estoy llamando a nada que tengo acá en la data. Estoy llamando a lo que tengo acá, Title Gallery. ¿Por qué? Porque yo sé que esto es un dato. Y como es un dato, yo se lo puedo pasar acá. Y simplemente después, cuando esa vista simplemente se renderiza, rem me muestra mi título desde una prop. Y simplemente después me muestra las dos fotos que están después, ¿no? ¿Ya? Que eso simplemente está acá, está dentro del componente. ¿Ya? Pam, pam. Pero esta simplemente viene de afuera. ¿Ya? Yo no sé lo que va a venir. ¿Ya? Lo único que sé es que va a venir un title gallery. ¿Ya? Pero esta cosa va a ser genérico. Ya puede venir cualquier cosa acá. ¿Ya? Entonces esto que me permite tener componentes de una manera genérica. ¿Ya? No me permite tener un componente estático. ¿Ya? No. Porque a través de estas propiedades, si ustedes se fijan, sería como mis parámetros de una función. ¿Ya? Entonces, a través de ellas yo puedo ciertamente trabajar con ellas, ¿ya? Y ciertamente puedo trabajar acá en el renderizado o simplemente acá en los métodos igual, chicos. Acá abajito en métodos, ¿cierto? Simplemente puedo llamar al this.titleGallery y lo puedo ocupar, ¿ya? Entonces sería igual como si tuviera, ustedes tienen que imaginar zprop, es igual a como si yo tuviera acá una data. Pero la única diferencia es que yo se la estoy pasando por afuera, ¿ya? O sea, el padre es el que le está pasando al hijo esa información, perdón, ¿ya? Mi título desde una prop. ¿Ya? Y ustedes acá pueden poner el nombre que ustedes quieran. Ya acá yo le puse Title Gallery. Entonces ustedes se fijan, mi componente ya está personalizado y tiene su propia propiedad. ¿Ya? Y acá ciertamente ustedes pueden poner las propiedades que ustedes quieran. ¿Ya? Acá depende de ustedes, no de su componente simplemente. ¿Ya? Acá no hay ningún número específico de props ni nada. Ustedes pueden poner desde 1 hasta, no sé, la que quieran. ¿Ya? Depende de su componente. Ciertamente lo que apuntan los componentes es que estos sean componentes chiquititos, ¿cierto? No crear un componente gigantesco que después cuando cambiemos algo se nos rompa todo. No, eso no sería la idea, ¿ya? La idea es que creamos componentes ultramente chiquitos y después quizás los componentes más grandes sea algo que esté importando componentes chiquitos nomás, ¿ya? Y entonces así, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si ustedes se fijan, este Gallery Component siempre me va a estar mostrando un título y me va a estar mostrando dos fotos, siempre, a donde yo lo invoque, ¿ya? Entonces, eso es lo bacán o lo mortal de los componentes, ¿ya? Que yo los puedo reutilizar después cuando yo quiera, ¿ya? Entonces, así, entonces esa sería la primera props, ¿ya? O sería la forma de cómo les decía la lectura de cómo ustedes podían poner props, ¿ya? Pero yo, de hecho, las props las pongo de otra forma, ¿ya? O, de una manera un poco más específica, ¿ya? Entonces vamos a ver un ejemplo 2 de props, ¿ya? Acá, por ejemplo, si ustedes se fijan, cambió la forma de yo poder declarar props. Ya no tengo un array, acá tengo un objeto, ¿ya? Y esta es la forma de que realmente lo ocupo yo, ¿ya? ¿Cómo ocupo yo las props? Primeramente, le pongo el nombre, ¿ya? Por ejemplo, title image, ¿ya? Y también, por ejemplo, lo que me permite Vue es poder crear un tipo de dato que va a entrar y si este dato es requerido o no. Esto así me gusta trabajar a mí porque si yo me olvido de poner alguna props, ¿ya? El sistema me va a reclamar al tiro, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan acá, yo lo que hice fue cambiar el CDC image, ¿ya? Lo pasé ahora, no lo tengo como data, sino lo tengo como una props, ¿ya?
Entonces, si ustedes se fijan qué tipo tengo, o qué entrada voy a tener de esos dos datos, voy a tener de tipo string, ¿ya? Los dos datos van a entrar como tipo string. Y los dos realmente son requeridos para el componente, ¿ya? Si alguno de ellos dos me falla, o me falta, dicho, disculpen, me va a salir un warning de view. Me va a decir, ¿sabes qué? Estoy extrañando que la propiedad CRC image no está, y tú la estás requiriendo, no la estás poniendo, ¿ya? A diferencia, por ejemplo, de esto, que es la forma más básica, y ahí no te va a avisar nada y no te va a reclamar nada, ¿ya? Entonces, de esta forma la ocupo yo, ¿ya? De hecho, esta forma ustedes la pueden encontrar, como yo les decía, cuando ustedes ya aprenden, de hecho, a ocupar Vue, lo que Vue tiene es el Vue Guide Style, ¿ya? La guía de estilos de Vue, cómo nosotros podemos trabajar de una mejor manera con Vue, ¿ya? Y de hecho, ellos te promueven que tú trabajes de esta forma. ¿Por qué? Porque realmente tú puedes capturar el error, ¿ya? Por ejemplo, si acá, en vez de que me falte, por ejemplo, el dato, ¿ya? Pero simplemente yo le estoy pasando un array, igual me va a reclamar. ¿Por qué? Porque yo le estoy diciendo que va a entrar un string, ¿ya? Entonces, esto es lo importante. Entonces acá simplemente a mí se me olvidó poner el CRC image, ¿ya? Y simplemente él me está reclamando, ¿ya? Missing required property, ¿ya? Entonces, ¿cómo reparo eso? Simplemente lo reparo así, agregando el CRC image, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan acá, ahora este componente llamado image component tiene una propiedad llamada title image y tiene otra propiedad llamada CRC image, o sea, donde va a estar la imagen. Entonces, ahora mi componente, si ustedes se fijan, es esto, ¿ya? Es una imagen con un título. Entonces este componente yo lo puedo llevar a donde yo quiera. Ya simplemente tengo que cambiar el título y le tengo que cambiar el CRC image. Y voy a funcionar en las partes que yo quiera. Acá si ustedes se fijan igual, pues esto es un componente súper simple, no tiene estilo, no tiene nada, pero ustedes igual lo podrían fabricar. Podrían tener su estilo y todo, bacán. Y después simplemente lo tendrían que estar llamando nomás. Pam, 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 donde ustedes quieran. ¿Ya? Entonces esa es la forma de que nosotros podemos alimentar un componente. ¿Ya? Entonces el padre ciertamente va a poder tener cierta data y se la va a poder pasar al hijo. Toma. Y él simplemente la va a ocupar. ¿Ya? Entonces esto nos permite tener una comunicación de padre a hijo. ¿Ya? Entonces ahora vamos a pasar a ver otro ejemplo para que quede más claro esto de las props. ¿Ya? Entonces veamos. Acá tengo ciertamente mi view component, image component, si ustedes se fijan. Tengo mis props, title image, cds image, ya bacán. Y después tengo el template, ¿ya? Y tengo simplemente lo que te estoy mostrando, un H1 y un image, ¿ya? Y la data, ¿ya? Entonces, esto es lo que yo les decía, chicos, que yo pierdo la posibilidad de crear estilo acá, ¿ya? No tengo forma de yo poder crear acá, por ejemplo, abajito, después del template, un style, no me pesca, ¿ya? Entonces, lo que tengo que hacer es yo, desde el elemento padre, es poder referenciar estas cositas. Entonces, ¿qué hice yo? Simplemente para poder darle estilo a esta cosa, fue crear clases. Ya le creé al componente, a image component, le creé una clase llamada image component. Y simplemente, ¿qué le hice? Fue un inline block, simplemente porque yo sé que esto se me iba a desplegar hacia abajo. Entonces, para que se me desplegara horizontalmente, los tiré así y después les fui dando estilo nomás. Un border, si ustedes se fijan, todas las cosas que hemos visto. Text align center, un border radius, para que esto quede un poquito más redondeado. ¿Ya? Y después, por ejemplo, como yo sé que dentro de este componente tengo un H1, ¿ya? ¿Cómo entro a él? Desde la clase. Desde la clase y después entro al H1. ¿Ya? Y por ejemplo hago un font boulder, un font size 30 y después le hago un padding. ¿Ya? Y simplemente eso. ¿Ya? Y entonces si ustedes se fijan, yo después lo único que hago es llamar a ese image component. ¿Ya? Y lo único que voy cambiando, por ejemplo, es el title image y su CDC image. ¿Ya? Y la voy repitiendo, ¿no? Pam, 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 pam. Y tengo los componentes que tengo. Pam, pam, pam. Entonces, así yo puedo alimentar ciertamente un componente, ya un componente hijo desde un componente padre. ¿Ya? Acá simplemente le estoy pasando datos, los datos ya literales. No vienen, por ejemplo, no vienen de un data de mi padre. Si vinieran del data de mi padre, ¿qué tendría que hacer, por ejemplo? Tendría que poner los dos puntitos, simplemente, y referenciar a lo que tuviera en la data, ¿ya? Que sería lo que tuviera acá, en el padre. O sea, no, perdón. Porque si ustedes se fijan acá, este es mi component, ¿ya? Y el component igual tiene su data, pero el padre igual va a tener la data, ¿ya? Lo que yo me refería es la data del padre, ¿ya? No acá. Entonces simplemente ustedes después lo llaman nomás, ¿ya? Image component, image component, image component, y les va a funcionar de esa forma, ¿ya? Entonces esa es la gracia de Vue,
¿ya? Entonces, ahora como nosotros ya entendemos que nosotros podemos ya entregarle datos, ¿ya? A nuestro componente, ahora este componente hijo quizá igual le puede avisar, ¿ya? A nuestro componente padre que algo está ocurriendo, ¿ya? Entonces, ¿cómo va a pasar eso? A través de eventos, ¿ya? Entonces, un elemento hijo se puede comunicar con un elemento padre a través de un evento, ¿ya? Ciertamente el padre tiene que estarlo escuchando, ¿ya? Para que se puedan comunicar, ¿ya? Entonces vamos a pasar a ver eventos. ¿Alguna duda de las props? ¿Una duda, consulta? ¿O está claro? Entonces las props serían, perdón, habla nomás. No, dale tú no, dale. Ya, no, que las props serían como no, es una palabra reservada aquí en Vue. Sí, sería una palabra, no como reservada, pero sí sería una palabra que te va a servir para que, de hecho, sí, una palabra reservada, porque template te la va a pescar como template, el prop te la va a pescar como prop. Sí, es una palabra reservada. Y simplemente te está diciendo que tú le vas a estar ingresando datos nomás a tu. Y esto acá, por ejemplo, puede cambiar. Por ejemplo, no siempre va a ser un string, puede ser un number, ¿ya? Pueden ser los tipos de datos que nosotros vimos, un boolean, ¿ya? Etcétera. Y ciertamente después se los pasamos y después lo ocupamos, ¿no? ¿Ya? Es como que lo manejara como que todo fuera un objeto, entonces, siempre. Exacto. Entonces, si tú te fijas acá, estos serían como mis parámetros de entrada por el title image y CSS image, ¿ya? Entonces, a través de ello, él lo va a pescar y va a trabajar. ¿Cómo trabaje? A mí me da lo mismo, ¿ya? Porque ustedes después, si se fijan, ustedes después van a ocupar nomás el componente, como un Lego, ¡pam! Y le van a pasar, por ejemplo, las props que necesita. Pero lo que esté haciendo por dentro por él, si funciona, bacán. ¿Ya? Entonces, eso son las props, ¿ya? Entonces yo puedo alimentar componentes con props. Eso, Profe, ¿el style ¿sí? dijo que iba en el index o no? Sí, Ah, ya. Michelle. Este style, por ejemplo, no es el style de él, ¿ya? El style del padre, ¿ya? Pero ahí lo vamos a ver en el ejemplo que yo tengo preparado, ¿ya? Para que les quede un poco más claro, para que no se me pierdan, ¿ya? Entonces, ahora vamos a pasar a ver los eventos, como yo les decía. Entonces, cuando un hijo se quiere comunicar con el padre. Entonces, veamos. Los eventos nos sirven para poder comunicarnos con un elemento padre, ¿ya? Entonces, para que un componente hijo pueda comunicarse con el componente padre, es necesario que el padre lo escuche, ¿ya? Entonces, acá simplemente es algo simplemente que se puede aplicar a todo, ¿cierto? A los hijos normales o a los hijos de los componentes, ¿ya? Entonces, el padre nos tiene que estar escuchando, si no, ¿cómo me doy cuenta que me está avisando algo? ¿Ya? Lo tengo que estar escuchando. Entonces, ¿cómo lo hago? Evento. Entonces, nuevamente, tengo un padre acá y tengo un hijito. Entonces, el elemento hijo puede gatillar un evento, ¿ya? Entonces, para que el padre ejecute alguna acción, ¿ya? Entonces, el padre puede escuchar el evento gatillado por el hijo. Esto lo hace a través de ligar el evento a un método dentro de sí mismo, ¿ya? Esta ¿cómo se llama? Super definición la escribí yo, ¿ya? ¿Por qué? Porque es lo que realmente es, ¿ya? Entonces, simplemente yo tengo que gatillar un evento desde el hijo y el padre simplemente lo tiene que escuchar, ¿ya? ¿Cómo lo escucho? A través de un método. Eso es lo que yo estoy diciendo ahí, ¿ya? Entonces vamos a ver un ejemplo, ¿ya? Cómo nosotros podemos crear un evento, ¿no? O cómo se puede empezar a crear, ¿ya? Entonces acá, yo estoy dentro de un método, ¿ya? Pero tengo un método dentro del componente hijo, ¿ya? Para que se fijen ustedes. Entonces, ¿cómo yo puedo crear un evento, ¿ya? Por ejemplo, con esta palabrita, pesito emit, ¿ya? Esta palabrita es la que te va a permitir poder crear eventos, ¿ya? Entonces, para emitir un evento es necesario ocupar la función pesitos emit, ¿ya? De Vue, la cual nos permite generar un evento, ¿ya? Entonces, emit nos permite entregarle dos argumentos. El primer hace referencia al nombre del evento y el otro, ahí me pifié, y el otro corresponde al payload, ¿ya? En el cual podemos retornar datos desde el ser necesario, ¿ya? Entonces, usted tiene que imaginarse esto, primeramente, este parámetro es un parámetro opcional, ¿ya? Yo simplemente puedo gatillar eventos simplemente dándole un nombre, eliminar, ¿ya? Y simplemente le voy a estar diciendo, ¿sabes qué? Al padre, elimina, ¿ya? Entonces, ¿para qué me sirve este super payload? ¿Ya? Para poder indicar o poder ligar ciertos datos, ¿ya? Para que el padre se dé cuenta qué quiero hacer con ese evento, ¿ya? En este caso, ¿qué le estoy diciendo? Estoy diciendo, ¿sabes qué? Yo quiero eliminar la ID tanto, ¿ya? ¿Y cuál ID va a ser?
realmente yo no sé en este momento porque es una idea genérica, ¿cierto? Esta es una función, pues. Entonces me puede entrar la idea 1, la idea 2, la idea 3, la idea 4, no sé, etcétera. ¿Ya? Lo único que yo sé es que cuando yo gatille este evento o este método, cuando se ejecute este método me va a gatillar este evento, eliminar, ¿ya? Y simplemente les voy a estar pasando una ID al padre, ¿ya? Pero el padre no se va a dar cuenta de esto hasta que lo escuche, ¿ya? Si no lo está escuchando nunca se va a dar cuenta de que acá el hijo tiró un emit, ¿ya? Acá igual, pues. Ustedes si se fijan, este es un método del componente hijo, ¿ya? Entonces ustedes pueden acá tener cierta lógica, ¿ya? Tener un bloque de código y después ciertamente al final del código, ¡pam!, emitir un evento. También es posible, ¿ya? Esto es como un ejemplo simplemente, y estamos viendo los eventos, le puse un evento nomás acá, ¿ya? Entonces ahí, ¿ya? Entonces simplemente es eso, ¿ya? Y acá igual, pues. Acá puede ir el tipo de dato que ustedes quieran, ¿ya? Acá yo le puse un objeto para que quedara un poco más ordenado, pero ustedes le pueden poner un string o simplemente le pueden poner comita id, y simplemente le va a estar pasando la idea al tiro, ¿ya? En este caso, lo que yo estoy haciendo es que voy a estar recibiendo de este evento, voy a estar recibiendo en realidad un objeto, ¿ya? Y simplemente voy a estar recibiendo el objeto con una ID. Pero quizá podrías tener este objeto con más cositas, con una ID y quizá un nombre, quizá, o cualquier cosa, ¿ya? Eso va a depender simplemente de mí, ¿ya? Entonces, a eso me refiero. Ustedes van a poder poner lo que ustedes quieran acá, ¿ya? Yo lo puse como un objeto, ¿ya? Porque para mí es un poco más ordenado hacerlo así, ¿ya? Entonces, ¿cómo nosotros podemos desde un elemento padre escuchar esto? ¿Cómo lo hacemos? Veamos. Entonces, por ejemplo, acá. Entonces, el padre puede escuchar a un evento. Para hacerlo es necesario ocupar el arroba, ¿ya? Entonces, este arroba, acompañado del nombre del evento, a escuchar en el caso del ejemplo sería arroba eliminar, ¿ya? Y este se liga a un método, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan acá, tengo image component, ¿ya? Y simplemente acá tengo un arroba eliminar, ¿ya? Entonces, ese arroba eliminar, ciertamente, está referenciándose a este hijo, eliminar, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Cuando esta cosa se ejecute, ¡pam!, ¿qué va a hacer esto? Esta cosa va a estar escuchando a través de ¿qué? De un método, eliminar imagen, ¿ya? Y este método ciertamente va a estar dentro del padre, RAM, acá, ¿ya? ¿Y cómo lo agarro? ¿Ya? Digo eliminar image y acá ciertamente me va a estar devolviendo el evento, ¿ya? Acá le puedo poner le puedo poner event, lo que yo quiera, ¿ya? Entonces acá simplemente le estoy diciendo un console log, evento capturado desde el padre, ¿ya? Y simplemente lo pongo como console log, nada más, ¿ya? Después, ¿qué hago? Por ejemplo, como yo sé que esta cosa, este evento, ¿ya? Me iba a estar retornando, ¿qué me iba a estar retornando? Me iba a estar retornando un objeto, ¿ya? Entonces, si me está retornando un objeto, ¿yo cómo puedo entrar a él? e.id. Y este e.id ciertamente me da la ID de mi elemento que quiero eliminar, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ¿después qué tengo que hacer? Yo simplemente tendría que entrar a mi data, ¿ya? Que tengo en padre, que realmente esta data, si ustedes se fijan, this gallery, es la que yo le estoy pasando a esta image component. Si ustedes se fijan acá, ahora yo no estoy ocupando estos componentes, ¿ya? Ahora no me dio flojera hacer eso y ahora hice un before, ¿ya? Y a través de un before le voy pasando todos los datos, ¿ya? Esa fue la diferencia que hice ahí. Disculpen. ¿A dónde está? Acá, ¿ya? Entonces, esa simplemente es un before, este image component, y si ustedes se fijan, yo este image component lo puedo empezar a repetir las veces que quiera. ¿A través de qué? De lo que yo tenga en galería, que sería simplemente un array de objetos, ¿ya? ¿Y qué tendría este array de objetos? Tendría simplemente un ID. ¿Qué más tendría? Tendría un título y tendría un CRC, ¿ya? Lo mismo que tenía el componente anterior, pero ahora yo se lo estoy pasando a través de un array, ¿ya? De mi data. No se lo estoy pasando literal, ¿ya? Pero simplemente acá lo que está haciendo, sí. ¿Por qué? Una pregunta cortita, ¿por qué el class no tiene dos puntitos y todos los demás sí? Bueno, excepto el before, pero ¿por qué no tiene el class puntitos? Porque no estoy linkeando. No estoy linkeando con nada de mi data, ¿ya? Yo puedo, por ejemplo, tener... Acá ustedes tienen que fijarse, chicos, que cuando yo ocupo dos puntos es porque estoy haciendo un bindeo, ¿ya? Un bbind con view, ¿ya? Y si no lo tengo, porque no estoy haciendo un bbind. Yo acá simplemente estoy usando la clase normal. Clase y simplemente le estoy poniendo un literal, un string, image component. ¿Qué pasa si lo quisiera ligar? Tendría que poner los dos puntos y simplemente sacar data o sacar esta cosa de la data. Y por eso tendría esos dos puntos.
Es eso, ¿ya? Entonces, ahí creo que ustedes tienen que repasar eso, ¿ya? Entender por qué tengo los 2 puntos y por qué no tengo 2 puntos, ¿ya? Cuando tengo 2 puntos es porque estoy sacando data, ¿ya? Estoy sacando data de mi data, en realidad, ¿ya? Entonces, ¿dónde estoy sacando esto, por ejemplo? De acá arriba. ¿Por qué? Porque este before está girando y me está entregando por cada giro el image, ¿ya? Entonces, ¿por qué le pongo 2 puntitos aquí? Porque yo tengo el image y la única forma de yo poder acceder a eso es con los 2 puntitos, ¡pap! Y accedo a esta variable. Pero, por ejemplo, acá en class, simplemente es un string nomás, ¿ya? Solamente es una clase, como yo, este es de hecho un componente, pero también pasa a ser un tag HTML y yo le puedo asignar una clase, ¿ya? Y simplemente se le asigno, image component, ¿ya? Y después simplemente sigo ligando cosas que están ligadas a mi data, por ejemplo, title image. ¿Dónde viene eso? Viene acá igual, en image. Entonces tengo que hacer un bindeo, image.title. Y después, por ejemplo, el CLC image. ¿Cómo lo hago? Image.clc, porque es realmente lo que me viene acá dentro de mi objeto y lo que está girando. Entonces, realmente esto me viene realmente de la data. ¿Por qué? Porque esto gallery está en la data, ¿ya? Entonces, a través de eso yo puedo ir girando, ¿ya? Entonces, cuando yo bindeo cosas de la data, tengo que usar el 2 puntos. Y cuando no, no, pues. Simplemente lo dejo así, no. ¿Ya? Profe, ahí la data no es visible. ¿Cómo? ¿Cómo la data no es Porque en visible? el ejemplo anterior veíamos data y los elementos de la data. O Mira, lo que sacábamos la pasa, data del no, HTML. ¿ya? Mira, que acá, por ejemplo, hay un ejemplo no voy a buscar. Ya acá, por ejemplo, me faltó poner la data. Yo acá en esta PPT no te puedo poner todo, ¿ya? Ah, ya. Pero esta galería es una galería que yo simplemente, ¿qué hice? Esta cosa lo transformé en una raíz de objetos. Esta cosa, Sport, era un objeto junto con el CRC. Ese era un objeto junto a eso. Eso es un objeto, un Ah, objeto. ya. Y esa Ya se cuestión me entendió. formó el galería, ¿ya? Entonces, por eso después puedo empezar a iterar. Pero eso de igual lo voy a hacer en el ejemplo. Si este ejemplo que tengo acá es el mismo que voy a hacer Profe, ahora. ¿Sí? por ejemplo, ahí en esa misma parte, podríamos decir que estaría consumiendo como esos datos de una API, los va No, trayendo acá y va haciendo un before. no, no. Ah, No, ya. mira. Los tengo ahí, Juan. Eso sí te lo estoy referenciando para afuera, pero los tengo acá. Esa es mi URL que estoy consumiendo de mi imagen. Pero no estoy consumiendo ninguna No, API no, ahora. pero yo decía, en el caso, por Ah, ejemplo, sí, obvio. Obviamente. Obviamente tenéis que consumir una API. Y sí, después con ese before el que vais girando. Pam, 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 y vais vomitando. Pam, pam, pam. ¿Ya? Entonces, a través de eso, y ciertamente después simplemente con este evento, yo como tengo la ID, si ustedes se fijan, chicos, yo en este eliminar, por cada vez que yo lo apriete, voy a tener una idea distinta, ¿ya? Entonces voy a saber la idea que quiero eliminar. Entonces, esto es lo que yo le estoy diciendo al padre. ¿Sabes qué, padre? Pap, elimina no sé, al galería 1, ¿ya? Pero simplemente este es un hijo. Entonces yo no puedo hacer nada con esta data porque lo estoy recibiendo como un prop. Entonces, por eso se ocupa un evento. Entonces yo le digo al padre, ¿sabes qué? Elimina el que tú tenías afuera, pues la data. Pap. ¿Y cómo lo agarro? Así, pues. Entonces después lo que tengo que hacer es this gallery find index y encuentro dónde está en la raíz esta cosa. ¿En cuál de los raíces está? Ah, este está en la raíz 0, este está en el 1, en el 2, en el 3. Y como sé ese índice, después hago un splice nomás. El splice ustedes saben que me sirve para poder eliminar datos de una raíz. Entonces, el splice lo que me permite simplemente es poner el espacio de memoria donde va a eliminarlo y después cuántos más yo quiero eliminar. ¿Ya? Yo quiero eliminar solamente uno. Y simplemente voy a eliminar ese índice. Y simplemente hago eso. Y si ustedes se fijan, por la gracia que tiene Vue, yo no tengo que hacer nada más, porque este disgallery, como está en la data y como está reactivo y ustedes saben que tiene un watcher escuchando, como esta cosa cambió, simplemente cuando yo apriete este botón eliminar, ¡pram! Me va a eliminarlo y me va a mostrar eso. ¿Ya? Entonces, eso. ¿Ya? Entonces yo puedo ligar cositas y le puedo avisar así al padre. ¿Ya? Le puedo avisar cosas así y que haga cierta lógica al padre. Entonces, si ustedes se fijan, la lógica que está haciendo el padre es eliminar cositas de una raíz de objeto que él tiene él. ¿Ya? Igual no se preocupen porque esta cosa la vamos a hacer. ¿Ya? Yo todo este ejemplo lo tengo para crearlo ahora. ¿Ya? Para que quede ya en código y ustedes puedan ver todas las partes y todas estas cosas, porque como yo le decía a la Caro, yo realmente no puedo poner todo acá en esta PPT, ¿ya? Simplemente tengo que poner las cosas principales, ¿ya? Pero acá igual, yo sé que acá hay una data fuera de él, ¿ya? Que hay un new view component y toda la cuestión, ¿ya? Pero simplemente acá yo iba solamente destacando las cosas más importantes, ¿no? ¿Ya? Solamente que para que yo cuando hiciera el ejemplo ustedes ya estén más claros, ¿ya? Estén más claro lo que yo estoy haciendo, ¿ya?
Entonces es eso, ¿ya? Entonces de hecho vamos a llegar a este ejemplo, ¿ya? Vamos a hacerlo. Ya vamos a hacer este ejemplo para que a usted le quede claro y todos los componentes que tiene y toda la vuelta que se pega y todo, ¿ya? Para que nos quede claro, ¿ya? Porque de hecho estas cosas, chicos, vamos a estarlo usando siempre, ¿ya? Las props y los eventos, siempre, ¿ya? Porque en realidad, como si ustedes se fijan, son componentes, y ahí los componentes, la única forma que tengo para pasarle datos o emitir es a través de props o eventos. Entonces ustedes tienen que manejarse al 100% con estas cosas, ¿ya? Entonces ahora lo que faltaba era un let's to code, ¿no? ¿Ya? Entonces vamos a tratar de hacer esto, ¿ya? Este sports, ¿ya? Cat Food City, y lo vamos a tratar de hacer nosotros, ¿ya? Y eso, ¿ya? Y de hecho, para el ejemplo de hoy día, o el desafío que tiene hoy día, de hecho, toda cosa de los eventos no entra recién mañana, ¿ya? Entonces vamos a estar haciendo como un super pack. ¿Ya? Entonces le va a servir harto este ejemplo que le voy a hacer yo, ¿ya? Entonces vamos a verlo, ¿ya? Para que no se nos pase la hora. Voy a abrir mi code y al tiro les comparto. Estoy creando la carpetita y al tiro les comparto. Que se demora un poco, que estamos un poco lento. Ya. Ya. Pues ahí estoy, ya. Entonces vamos a esperar un ratito que cargue eso y... Ya. Entonces... Ya, entonces acá voy a trabajar yo en un single file component, ¿ya? Entonces si ustedes se fijan, yo simplemente voy a hacer esto. Un archivo nuevo. ¿Ya? Entonces este index HTML va a tener todo. ¿Ya? Y este va a ser mi single file component. ¿Ya? Entonces si ustedes se fijan, yo no tengo npm, no tengo node module, no tengo nada. HTML5, ¿cierto? Pap. View component. ¿Ya? View component, y acá lo que tengo que hacer simplemente es traerme a la librería CDN de View. Y la pongo acá. ¿Ya? Entonces, a través de eso ya podría tener mi single file component. Ya todo va a estar acá, todo va a estar viviendo acá. ¿Ya? Entonces, ya. Vamos a probar nomás que esto esté corriendo. Saludos y veamos. Ya. Ya, entonces esto simplemente está ahí. ¿Ya? Ya, entonces, tengo mi view component, tengo mi script y ya puedo comenzar a llamar mi otro script. ¿Ya? Entonces acá abajito tendría que llamar a otro script. ¿Ya? Script ciertamente, y acá yo ya podría comenzar a escribir cosas. ¿Ya? Entonces, primeramente vamos a crear la instancia de view. ¿Ya? Entonces vamos a hacer un const app, ¿ya? Igual a new view. ¿Ya? Igual a new view. Abrimos paréntesis y después abrimos la cosita del objeto, ¿ya? Entonces, primeramente, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un el, ¿ya? Donde vamos a estar referenciando al contenedor, ¿ya? Entonces, ¿qué contenedor va a ser? El app, ¿ya? Acá todavía no lo creo, pero lo creo inmediatamente. Div
Entonces va a tener un ID llamada app. ¿Ya? Entonces este va a ser mi contenedor de view. Luego de eso voy a tener el app, después voy a tener data, ¿ya? Pero acá lo voy a dejar vacío mientras, ¿ya? Data, y acá voy a usar function, ¿ya? Y ciertamente voy a retornar. Y voy a retornar también un objeto, ¿ya? Que en este caso va a estar vacío igual. ¿Qué más voy a tener? Por ejemplo, data, y después tengo methods, ¿ya? Methods, dos puntitos, y simplemente van a estar ahí, ¿ya? Pero va a estar vacío ahora. Entonces, esto es mi cuerpo de view, ¿ya? Entonces, acá yo debo pasar, por ejemplo, un título. ¿Ya? Entonces, saludos, div padre, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo llamo acá? Simplemente pam, 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 acá. Y acá, no sé, un H1 y llamo a mi título. ¿Ya? Y está funcionando entonces view, ¿ya? Entonces tengo salud desde el div padre, bacán. Saco este, pam, y lo tengo ahí, ya. Entonces, pam, 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 pam. Acá déjenme ordenar un poco. Ahí, ¿ya? Entonces me voy a distanciar un poco del body para que me quede más visualmente mejor, ¿ya? Entonces tengo eso, const app, ya, bacán. Entonces acá yo ya puedo comenzar a crear componentes, chicos, ¿ya? Entonces vamos a crear el primer componente o el más básico, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo haría? View.component, ¿ya? Y simplemente acá abro, ¿ya? Entonces yo le decía que el primero era el nombre del componente, por ejemplo, mi componente, ¿ya? Y después, seguido de eso, voy a tener algunas opciones de él, ¿ya? Entonces va a estar dentro de un objeto, ¿ya? Entonces acá yo le podría pasar, por ejemplo, la opción de template, ¿ya? Y acá simplemente le tengo que pasar un string, ¿ya? Pero ciertamente con un template, ¿ya? Entonces, por ejemplo, y acá lo único malo es que esto, que tengo que escribir así, no puedo hacer el tab, ni autocompletar, ni nada. Eso es lo malo de usar esta cosa, ¿ya? Pero, Sí, pero lo puedes escribir arriba y lo corta y lo pega. exacto, pero no, pero. Div, ¿ya? Entonces, ahí. Y entonces, ahora, ¿cómo yo puedo llamarlo, chicos? ¿Ya? Con mi componente. ¿Ya? Simplemente, acá, con hacer un view.component, yo le estoy pasando a esta instancia de view este componente, ¿ya? Entonces yo ya lo puedo ocupar, ¿ya? Ciertamente dentro de acá, ¿ya? Dentro del app, porque si no, no va a poder vivir dentro de afuera, ¿ya? Entonces acá simplemente tendría que llamar a mi componente, tab, ahí, y lo autocompleto solo, ¿ya? Esto lo hace el VTool, ¿ya? Y veamos, ¿ya? Entonces acá tengo un componente hijo, ¿ya? Entonces a través de estos componentes nosotros podemos hacer cositas. Entonces, este es lo más básico, ¿ya? Entonces, tenemos un componente, este componente tiene un template simplemente que tiene un div y un div y un h2 dentro, ¿ya? Entonces, de esa forma, yo puedo después seguir poniendo view.component otro componente, view.component otro componente, y así, ¿ya? Y puedo comenzar a generar ya mis componentes, ¿ya? Entonces, creemos otro, creemos el button counter que aparecía en la presentación, ¿ya? Entonces, view.component y voy a llamar a otro. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se llama? Button counter. Ya, vamos a ponerle igualito. Ya, button counter y este botón va a contar. Ya, y simplemente acá le tengo que pasar. Ya. Y acá simplemente va a tener también un template. Ya, y también voy a tener un data. Ya. Entonces, acá en data simplemente data igual function y acá return, ¿ya? Acá igual, no, yo a veces pongo dos y no, pues es comita nomás, ¿por qué? Porque estoy dentro de un objeto, ¿ya? Y acá igual, pues si quiero ligar otra cosa, como igual, pam, template,
de ahí sí que no me marca ninguna error de sintaxis, ¿ya? Entonces, acá lo único que tendría que hacer es un botón, ¿ya? ¿Ya? Ese botón va a tener simplemente un arroba clic, ¿ya? Entonces ese arroba clic que va a estar haciendo, va a estar pescando simplemente a count, ¿ya? Count más más, ¿ya? Y le va a estar haciendo un más más a qué? A este count, ¿ya? Y como ustedes saben que es reactivo, esta cosa le va a estar mostrando. Entonces, has cliqueado y acá simplemente cliqueado, referenciamos, ¿no? Pam, pam. Y acá referenciamos de nuevo a count, ¿ya? Entonces este método o este evento me va a estar aumentando y simplemente esto me lo va a estar mostrando, ¿ya? Eso. Entonces tengo eso Profe, y sí, y ahora lo único que tendría que hacer después es copiarlo. ¿Sí, Juan? ¿Juan? no, nada, profe, nada, nada. Entonces acá lo tiro para acá, ¿ya? Y entonces ahí en teoría debería estar mostrándome o me debería mostrar un nuevo componente, ¿ya? Acá realmente no me lo muestra porque no lo estoy referenciando, pero lo tendría que referenciar acá. Entonces, por Profe, ejemplo, una ¿sí? consultita. ¿Sí? Preguntaba Marcia si se puede eliminar la palabra function. Yo creo que se refiere si se puede usar función de flecha. Ah, ¿te refieres a eso, Marcia? Porque Sí, si te profe, ¿se refieres, acuerda que se ponía data y paréntesis y ya? ¿O tiene que ir la palabra función? tiene que ir la palabra function. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos poniendo estos eventos globales, o si no te va a reclamar y no va a encontrar esta data. Tú te refieres mira, probemos primero, mira, probémoslo. Button, ¿cómo se llama? Button counter. Button counter, pap. ¿Ya? Entonces ese button counter, veamos qué pasa. Y ahí me equivoqué. Es counter. Counter. Ahí sí. ¿Ya? Button counter y veamos. ¿Ya? Entonces ahí has cliqueado y, por ejemplo, pam, 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 pam. ¿Ya? Entonces ahí está funcionando. Pero ¿qué pasa si lo que me dice la Marcia es que si yo saco esto, dos puntitos, ¿cierto? Y le saco ese return y le saco eso. Eso, Pero ¿cierto? con los paréntesis, profe, en data. Ay, Ahí. Veamos. ya. Ahí se va al carajo. Se va al carajo. ¿Ya? Entonces, No, pero profe se refería, no era si usaba row function porque se le pero si, entendía a la Leslie. pero si estoy hablando con la Marcia, que es la que hizo la pregunta, po. Sí, pues, pero la Leslie delante dijo que la Marcia, porque la Marcia lo escribió en el chat y la Leslie ¿Ya? fue la que le dijo. Pero entonces no funciona, ¿o no? No, pero no usó función de flecha, solo le sacó la palabra función. Es que eso es lo que se refería a la Marcia, po. No es se está refiriendo a la función. Por eso, ahí funciona igual. Sí, entonces sí se puede. Sí se puede. Sí, una Ya. función, po. Ah, ve, profe, si se podía. Yo No, sí. pregunté más. Ya, sí, ustedes preguntaron más, ¿ya? Entonces sí se puede, function y eso, Sí. ¿ya? Y simplemente tienen que sí o sí retornar, ¿ya? Esta cosa, a esto yo me refería. Si ustedes no ponen ese return, va a estar malo, ¿ya? ¿Por qué no lo va a correr? ¿Ya? Entonces, acá, chicos, yo después simplemente puedo llamar a este evento de nuevo. Button counter, por ejemplo, y lo puedo llamar las veces que yo quiera, ¿ya? Entonces, pam, pam, pam. Y después simplemente acá. Y estos simplemente son botones independientes, ¿ya? Pam, pam, pam. ¿Ya? Entonces, esta es la gracia de los componentes en realidad, ¿ya? Que yo tengo este componente, por ejemplo, button counter, y lo puedo ocupar en todas las partes que yo quiera. Y simplemente este componente es independiente, ¿ya? Entonces, esa es la gracia, ¿ya? Esa es la gracia de componente, ciertamente, y díganlo así, ¿ya? Simplemente esta cosa del single file component realmente es cuando ustedes quieren crear una funcionalidad pequeñita simplemente y ocupar view, ¿ya? Pero esto de esta forma de crear nuestro view component de esta forma no lo vamos a ocupar normalmente, ¿ya? Yo lo digo al tiro, no lo vamos a ocupar. Nosotros vamos a estar ocupando el single web application, ¿ya? Que sería el frontend entero, ¿ya? Y vamos a tener que estar ocupando los view, los components.view y esas cosas, ¿ya? Pero ciertamente ustedes igual deben aprender a usarlo de esta forma, ¿ya? Entonces por eso yo creo que les pasan de las dos formas, ¿ya? Es un poquito más distinto, un poquito distinto, pero en esencia es lo mismo, ¿ya? Tienen ustedes un template, tienen el data y tienen sus métodos, ¿ya? Entonces, ¿qué más nos falta? A ver,
Ya, voy a crear un componente llamado image component. Ya, image component. Ya. Entonces ahora vamos a crear ese componente que hacía el before y esa cosa, ¿ya? Que lo tengo preparado por aquí. Por aquí. Ya. Ya. Entonces, hasta ahí estamos claros, ¿ya? Entonces podemos crear cositas y llamar cosas, ¿ya? Entonces, acá simplemente lo que voy a hacer va a ser comentar esto. Ya no necesito, ya les mostré cómo era. Y ahora voy a crear otro componente, ¿ya? Entonces voy a ir acá abajito. Entonces, si ustedes se fijan, acá voy a poner components, ¿ya? Components. Ahí, components, ¿ya? Y voy a ponerlo acá nomás, para solamente darme cuenta que estoy terminando los componentes. Ya, entonces, view.component, ¿ya? Ahí, ¿ya? Entonces, acá, ¿cómo se llama eso? Como lo tenía puesto, image component, ya. Image component, ¿ya? Entonces, este image component, ahí. Este image component, ¿qué va a tener? Por ejemplo, vamos a tener props, ¿ya? Y ahí vamos a ver la cosita de las props, ¿ya? Que es lo que de hecho, la clase de hoy día apuntaba a las props, ¿ya? De hecho, los eventos son para mañana, pero igual. Ya, entonces, props. Y acá yo creo que tengo un snippet, creo, nprop, que lo creé yo, ¿ya? Entonces ahí me deja poner el nombre de mi prop y el tipo y si es requerido. Ya, por esta cuestión lo creé yo. Es un snippet que hice yo, ¿ya? Entonces, puedo poner, por ejemplo, título de image, ¿ya? Entonces ahí va a tener mi título. ¿Y qué tipo va a ser, por ejemplo? Un tipo string, ¿ya? ¿Va a ser requerido o no va a ser requerido? Va a ser requerido, un true, ¿ya? Entonces después sigo con mi otra prop. Entonces, ¿qué otra prop voy a tener? Por ejemplo, el CRC image, o sea, donde voy a estar la dirección de mi imagen, ¿ya? Entonces acá igual, abro de nuevo el objeto y le pongo type, ¿ya? Type y le puedo poner de nuevo string, ¿ya? Porque simplemente va a ser el string que va a tener el HTTP y la dirección, ¿ya? ¿Va a ser require? Exacto, va a ser require. Require entonces true, ¿ya? Entonces tengo eso. Y por último, simplemente le voy a pasar un ID, ¿ya? Para poder después gatillar el evento y poder decir, ¿sabes qué? Esta es la imagen que yo quiero eliminar. Simplemente para eso. Entonces, ID, abro el objeto y acá igual. Simplemente type, y acá no va a ser string, ¿ya? Va a ser un number, ¿ya? Y va a ser require, ¿ya? True. Entonces, ese es lo primero de mi componente. Entonces, ese componente se va a alimentar de title image, CDC image y ID, ¿ya? Y acá ciertamente me voy acá abajito del props, ¿ya? Entonces hago una comita y después tendría que poner simplemente el template, ¿ya? Entonces acá en el template voy a abrir mis super comas, comillas, y ahí, ¿ya? Entonces acá voy a irme acá arriba y lo voy a escribir rápido, ¿ya? Que lo que quiero escribir, por ejemplo, es un div. Este div que va a tener un h1. Este h1 se va a ligar, por ejemplo, de mi data o de mi prop, por ejemplo, llamada title image, ¿ya? Luego de eso voy a tener un button, y este button va a tener un evento, ¿ya? Un evento click, ¿ya? Entonces cuando yo haga el evento click, ¿qué voy a estar haciendo? Por ejemplo, eliminar, ¿ya? ¿Y qué voy a estar eliminando? Voy a estar eliminando un ID, ¿ya? Entonces este botón, ¿qué va a hacer? Va a ser el eliminar, ¿ya? Eliminar. Entonces este botón va a ser el que, si ustedes se fijan, va a estar dentro de mi componente hijo y ciertamente va a gatillarme el evento para afuera, ¿ya? Y después de eso simplemente voy a tener un HR que es para simplemente dividir eso y una image, ¿ya? Y esa image ciertamente voy a tener los dos puntitos, ¿por qué? Porque necesito ligar datos de dentro de mi data. ¿De dónde lo voy a sacar? De las props, ¿ya? Entonces, ¿qué necesito acá en el CRC? Necesito CRC/image, que es lo que yo puse como prop, ¿ya? Y acá en el texto alternativo no le ponemos nada, ¿ya? Image nomás, ¿ya? Entonces para referenciar que es una imagen, lo que queríamos mostrar.
¿Ya? Entonces tenemos eso ahí, pam, pam, y solamente después nos faltaría esto, ¿cierto? Traerlo para a donde realmente debería ser, ¿cierto? Donde está mi componente, acá. Entonces, image component va a tener ese cuerpo. Pam. Image component, pam, y voy a tener eso. Entonces va a tener un div. Si ustedes se fijan, voy a tener ese H1, voy a tener ese botón, voy a tener ese HR, voy a tener esa imagen, y simplemente lo estoy haciendo para ordenarlo, ¿ya? Entonces, en cualquier parte donde yo tenga código HTML, la idea es que ustedes lo identen, ¿ya? Para que sea más fácil solamente leerlo, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, title image, ¿dónde lo estoy agarrando? Ram, de acá arriba. CSS image, ¿dónde lo estoy agarrando? Ram, de allá arriba, ¿ya? ID, ¿dónde lo estoy agarrando? Ram, de allá arriba, ¿ya? Entonces, este componente simplemente se está alimentando de lo que el padre realmente me provega, me entregue, ¿ya? Entonces, ¿qué me va a estar entregando el padre? El título, el CSS y ID, ¿ya? Entonces tengo eso, ¿ya? Entonces, en teoría, ya, acá lo que nos faltaría sería este eliminar, ¿ya? Pero ahora lo vamos a sacar, ¿ya? Mientras, voy a cortar y lo quiero, porque quiero renderizar solamente el componente. Ahí, ¿ya? Y voy a llamar al componente, ¿ya? Entonces voy a llamar a image component, ¿ya? Y vamos a ver qué pasa cuando yo lo llamo vacío, ¿ya? Image component y me voy a ir acá arriba, ¿ya? Entonces acá tenía los componentes que quería recién, que lo dejé solamente comentados y image component, ¿ya? Acá me faltó la T, creo. Image component. Ahí, ¿ya? Y renderizamos. Pap, ¿ya? Eso me muestra eso. ¿Aló? Inspeccionar. ¿Sí? ¿Aló? ¿Alejandro? ¿Sí? ¿Sí, Jason? Tenemos aquí a Alexandra con una duda, si la podemos resolver. ¿Alexandra? Ya. Sí, gracias. Es una cosa cortita. Lo que pasa es que a mí por lo menos me interesa todo el tema de la accesibilidad. Se cortó. Se cayó. Me interesa mucho qué dijo y ahí se No, cortó. che. Me interesa mucho y se mutió. Ya, mira, pues mientras que la Alexandra carga, le voy a mostrar esto. Eso se mutió solo, perdón. Ahí está. Que decía que me interesa mucho la accesibilidad, o sea, que personas que tienen algún problema visual o algo puedan como navegar igual en internet lo más fácil posible. Y una de las cosas que siempre se usa como buena práctica para eso es ponerle descripción de las imágenes en el alt. ¿Ya? Pero Sí. por lo que veo aquí, al usar esta forma de trabajo no se puede hacer eso, ¿cierto? ¿O hay, o hay alguna Sí, pues forma que puede, no? sí puede, pura Alexandra, mira. Acá, tú, por ejemplo, yo tengo un alt, ¿ya? Y este alt yo también se lo puedo pasar como una prop, ram, acá. Y yo, de hecho, lo puedo ligar acá dos puntitos alt. Mira, y pasamos algo, mira. Por ejemplo, el alt, ¿ya? Alt va a ser igual a tipo que va a ser un string, ¿sí? Y va a ser require va a ser true, ¿ya? Y de hecho, nosotros podemos poner esto, chicos. Podemos poner un default, que igual les pagan esta cuestión. Default y le podemos poner un valor por default. Entonces le podemos poner image-alt, ¿ya? Entonces, como, ya, entonces eso hago ahí y acá simplemente en vez de decir image, porque si era un texto en realidad, va a decir alt. ¿Ya? Entonces me voy a estar ligando a lo que tenga acá afuera, alt. Entonces veamos. Ram. Entonces, si tú te fijas acá, Alexandra, tengo el image alt. Estoy ahora ligando lo que me viene acá en la prop. ¿Ya? Y de hecho lo ligué y lo ligué por defecto. O sea, cuando no me venga ese alt, yo le voy a tirar un valor por defecto. ¿Qué valor por defecto le voy a tirar? El image alt. ¿Ya? Entonces, si voy acá arriba, yo te puedo poner acá un alt, ¿ya? Entonces le puedo poner image, no sé, pongámosle otra cosa, alt, no sé, para que ustedes se den cuenta que está cambiando, ¿no? Alt. Entonces te fijas ahí, Alexandra, tú podís, simplemente le podés pasar todo lo que tú quieras, ¿ya? Entonces ese alt, y tú simplemente ese alt lo podés tener, no sé, pues en un array de objetos, ¿ya? Donde cada imagen tenga una referencia a ese alt. ¿Sí? ¿Qué más me iba a hablar? Ya, esa era mi pregunta, porque yo decía, ¿qué pasa si, por ejemplo, el arreglo nos trae como una descripción en el alt de cada imagen? Tengo como que verificar ahí
Y cada Sí, imagen traiga el alt exacto, con una descripción de la, exacto, si tengo que ponérsela yo. exacto, Alessandro. Si no, tendríais que hacer un mapeo de esa cuestión. Tendríais que Ya, mapear esa array y agregarle ese alt. Si es que tú lo quisieras poner. Si es que no viniera. ¿Ya? Pero vale. tú puedes ligar todo, ¿ya? Entonces, si tú te fijas acá, yo ligué eso que no estaba recién ligándolo, lo ligué. Que este estaba como estático recién, lo ligué. Simplemente cuando yo no lo quiero poner, lo saco solamente y el default va a ser el que me va a agarrar el valor. Entonces acá igual, esto se me había olvidado decirle a ustedes, chicos, el default, ¿ya? Que igual le pueden poner una prop con un default. Entonces, si no les viene esa propiedad, le tiran el default. Exactamente lo mismo que hacen cuando nosotros tenemos funciones y los argumentos que nosotros le queremos pasar, si no vienen, ¿se acuerdan que le podemos poner un valor de defecto? Esto es exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces, al no venir esto, al venir me lo cambia y al no venir me pone esto, ¿ya? Entonces, si se lo saco de nuevo, ustedes se fijan, me va a volver a poner el default, ¿ya? Image alt, ¿ya? Que sería lo que yo realmente le puse en el default, image alt, ¿ya? Entonces, de esa forma yo puedo trabajar, ¿ya? Entonces, esto lo vamos a sacar nomás, era un ejemplo para Alexandra y la vamos a poner acá, ¿ya? Entonces, es una imagen nomás, ¿ya? Para nosotros ahora no nos va a afectar eso, ¿ya? Entonces, tengo eso, ¿ya? Entonces, veamos la consola, ¿ya? Veamos la consola, ¿qué nos está diciendo la consola? Nos está reclamando, nos está felicitando, ¿qué nos está diciendo? Acá nos está reclamando, ¿ya? Entonces, eso es lo bueno que yo les decía, chicos, de poner el require, ya que les puede estar diciendo un warning y les puede estar avisando. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que me está extrañando ciertamente la propiedad title image. ¿Dónde? En image component. Entonces, yo tengo que ir ciertamente donde está image component y fijarme. Image component, ¿dónde está ahí? Está ahí acá. Ah, sí, pues realmente no estoy pasando ninguna propiedad. Me falta el title, me falta el CSS y me falta el ID. Ah, te lo paso. Y se lo paso. ¿Cachai? ID igual, no sé, 1. CDC, no sé. CDC, acá no tengo CDC por ahí. Acá tengo uno. Entonces el CDC le paso el CDC. Creo que es CDC image, ¿ya? Entonces CDC-image, ¿ya? ¿Y qué más le puedo pasar? Le puedo pasar el título, ¿ya? Image. Si ustedes se fijan acá, ya empiezo a ir mucho para el horizontal, ¿cierto? Entonces, cuando les pase eso, ¿qué debemos hacer? Es export. Ahí. Veamos, carguemos. Todo mal. Set attributes. ¿Qué pasó acá? Dice que la propiedad id value 1. Profe ¿Ya? le puso coma Ah, al vale. 1. Gracias. Gracias. Ya. Y ahí debería estarme cargando. En teoría dice que es un número. Ya. Es ahí. Entonces veamos. Ya, y me está reclamando. Ya le voy a pasar un string, ¿no? Y después le voy a pasar el número. No sé por qué me está reclamando por el número. Pero le voy a cambiar a un string. ¿Ya? Y después se lo voy a cambiar al número. Pero después. ¿Ya? String, ahí. Ahí no me reclama y debería cargarme la imagen. No sé si será esta cuestión del pixum que está caído o qué, pero debería haberme cargado, porque no me está reclamando en nada. Entonces volvamos a recargar la página. Profe, lo del número no había dicho Andrés, creo que fue que los ID no lo agarraba cuando colocaba el número, ¿o me equivoco? Sí, pero eso es algo de Bootstrap, ¿ya? Porque yo ahora te voy a poner un número y me va a funcionar. Pero quiero ver algo, a ver, que no sé por qué no me carga esto, ¿eh? Que está como cargando, ¿cachai? Y quiero ver el network, a ver qué pasa acá. Network. Este Loren Pixel, mira, de hecho está diciendo que está esperando a Loren Pixel. Debe estar caído. Pongámosle. Ya. Y si no me carga ese, vamos a ocupar otra dirección, no, otra foto. ¿Ya? Uno de Ya, no me- perritos. Sí, vea, busquemos Sport. Es que no creo que el Loren Pixel entero está caído. Entonces creo que. ¿Cómo hacía yo el Pixum, cierto? Ya ni me acuerdo ya el Pixum. Pixum. Y el Pixum también tenía una URL. Entonces vamos a copiar esa cuestión.
Si lo único que le vamos a cambiar acá es que sea de 200 por 200 para que no nos deje una imagen tan grande, ¿no? ¿Ya? 200, 200 y lo que me sirve es solamente esto, ¿ya? Y se lo voy a pasar por aquí. Que yo creo que es eso, ¿ya? Porque no me reclamó por nada que estuviera ocurriendo dentro del componente, por ejemplo, ¿ya? Entonces, veamos. Ahí está, ¿ya? Entonces, ahí está. Entonces está Sport y está la cosita, ¿ya? Entonces tengo el div que me está mostrando el, ¿ya? Entonces acá ¿por qué me lo muestra tan feo? ¿Ya? O me lo muestra así. Es porque estoy dentro de un div, ¿ya? Y por eso el div, si ustedes saben, el div se expande al 100% de la pantalla, ¿ya? Esto es algo normal que pase esto, ¿ya? Entonces lo único que yo tengo que hacer es agregarle cierto estilo a esto, para que me deje como yo se lo tenía en la fotito, ¿ya? O como lo tenía en la PPT, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, chicos, acá yo le estoy pasando props, ¿ya? A la imagen. Entonces, si ustedes se fijan ya, esto está funcionando, ¿ya? Lo único que me faltaría sería agregar un estilo, ¿ya? Entonces, eso es lo que voy a hacer ahora. Y que simplemente se lo voy a copiar, porque ustedes ya conocen Style y conocen CSS, y ¿para qué? ¿Para qué estarlo haciendo? Entonces, ustedes se pueden venir acá abajito y pueden separar. Bien, eso es importante, primeramente. Pueden separar esta cosa. Primeramente, ustedes pueden separar este script, ¿ya? Este script, ciertamente ustedes se lo pueden llevar para afuera. Entonces, vamos a empezar a ordenar esto primero. Entonces, este script, yo me lo llevo para afuera. Chao. Me lo llevo acá. Entonces, voy a tener mi script de mi single file component, ¿ya? Y como tengo mi script, ¿ya? También voy a poder tener mi style, ¿ya? Entonces, esto yo lo voy a solamente copiar, porque yo lo tengo listo. Entonces, ¿para qué tenerlo o estarlo copiando? ¿Ya? Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Simplemente hice una clase llamada imgcomp, ¿ya? Y esta imgcomp simplemente transformé a un display inline block, ¿ya? Para que no se me fuera tan largo el div. Entonces, este div ahora va a ser un inline block, entonces va a ocupar solamente el ancho del contenido, ¿ya? Y ciertamente le puse un border y esas cosas, que es lo mismo realmente que lo que hice en la foto de la presentación, porque la saqué de acá, de hecho, ¿ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir acá arribita y poner mi clase, realmente, ¿ya? Entonces, pongo mi clase, disculpen, class igual a eso, ¿ya? A la clase que yo acabo de crear abajito, image component, esa, ¿ya? Entonces, esa image component tiene eso y también tengo un h1, ¿ya? Entonces, guardo eso y veamos. Tarararán, y ahí cambia, ¿cierto? Entonces, tengo mi export y tengo eso. Entonces, si ustedes se fijan ahora, yo pudiera tener un array con títulos y fotos. Y podría comenzar a itirar. Pam, 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 pam. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, tengo mi style separadito, tengo mi script separadillo, y tengo el HTML, ya que acá está un poco feo y desordenado. ¿Por qué? Porque tengo esos comentarios, ¿cierto? Que de hecho lo voy a sacar porque ustedes solamente después pueden llamar el componente, ya son componentes simples. Entonces lo voy a sacar para que esto quede más ordenado, ¿ya? Y eso, ¿ya? Entonces tengo eso, image component y eso. Entonces, ¿qué me faltaría o qué tendría que hacer para que esto empiece a correr? ¿Ya? Simplemente tendría que crear acá dentro de mi data, del padre en realidad, acá tendría que pasarle un array de objetos, ¿ya? ¿Con qué lo que? Con el título, la ID y el CRC, ¿ya? ¿Para qué? Para que yo pueda ir con un before, por ejemplo, ir imprimiendo esta cosita, ¿ya? Entonces pararme acá dentro de un before y empezar a pasarle cosas, ¿ya? Entonces, eso vamos a hacer, ¿ya? O lo que también podríamos hacer, ya hagamos eso, a ver. Sí, hagamos eso primero. Sí, hagamos eso primero, ¿ya? Entonces, voy a crear acá un datito en el padre, ¿ya? Este sería el padre de toda mi aplicación, ¿ya? Entonces, acá en el título, yo voy a crear algo llamado gallery, ¿ya? Entonces, este gallery va a ser la galería de fotos que voy a estar pasando, ¿ya? Entonces, acá simplemente voy a tener imágenes y ID, ¿ya? Entonces, simplemente, como es un array de objetos, entonces, por ejemplo, la ID1, el título, ¿ya? No sé, dos puntitos, por ejemplo, Sport, y acá yo tenía preparado el Super Lore Fixum, pero creo que no me va a jugar en contra, creo. ¿Por qué? Porque
creo que no está cargando, ¿ya? Entonces, bueno, esta cosita, ram, pam, pam, yo lo tengo preparado, entonces, ¿para qué lo voy a estar copiando? Ya, entonces tengo el título, tengo un CRC y tengo un ID. Entonces, esta cuestión lo vamos a suponer que viene de la base de datos, ¿ya? Viene de la base de datos y nosotros hicimos una consulta, hicimos un fetch, algo, y nos trajo estas cosas, ¿ya? Entonces, una vez que nosotros la tenemos acá en la data, nosotros ya se la podemos pasar a un elemento hijo, ¿ya? A través de una prop, ¿ya? Pero como es un array, ¿ya? Yo tengo que empezar a hacer un ciclo antes, ¿ya? No le puedo pasar todo el gallery al tiro, ¿ya? Porque realmente mi objeto no está haciendo esa pega. Lo que está haciendo mi objeto es realmente mostrarme una imagen particular, ¿ya? Una imagen componente, ¿ya? Porque yo igual, por ejemplo, chicos, podría hacer un componente llamado gallery component, y ese gallery component se podría alimentar de un array. Y ese gallery component podría estar llamando a un image component dentro de él, ¿ya? Pero ahora como estamos acá, vamos a hacerlo de la manera, entonces tenemos este gallery. Entonces, ¿cómo empezamos a iterarlo? Y simplemente acá me voy a ir acá abajillo, y acá le voy a poner number, porque le voy a pasar un number, ¿ya? ¿Por qué? Porque acá en el ID viene un number, ¿ya? Entonces le voy a pasar ese number. Y ya, tengo que ir acá arriba, ¿ya? Entonces lo que yo les decía, chicos, cuando ustedes empiezan a ir un poco ya para el lado, ya esta cuestión, ya ustedes están viendo que tiene que ser scroll horizontal, eso está mal, ya ustedes tienen que simplemente empezar a hacer esto, a tirar para abajo, ¿ya? Y de class, y por cada una de esas propiedades ustedes van dejando esto. Entonces esta es la forma correcta de ustedes trabajar cuando tienen un componente y ese componente tiene muchas cosas, ¿ya? Muchas prop o muchas cosas que necesitan entrar. Entonces, la manera correcta es hacerlo de esa forma, ¿ya? Image component. Entonces, si ustedes se fijan, ya no tengo que hacer scroll horizontal, solamente voy leyendo. El ID, la clase, CRC, title, bacán, ¿ya? Y no tengo que estar midiendo para el lado, ¿ya? Entonces, eso es un consejo que yo les doy, ¿ya? Para que ustedes no tengan sus componentes. Y de hecho, igual lo van a ver cuando ustedes busquen ejemplos en internet, que la gente igual los pone así, ¿ya? Entonces, ¿cómo nosotros podemos partir o cómo podemos iterar? ¿Cómo lo podríamos hacer con el before? Con ese super before es el que nos va a dar la magia, ¿ya? Entonces, yo me voy a parar acá arriba de él y voy a hacer un before, ¿ya? Entonces, ¿before de qué? De gallery, ¿cierto? Tengo que yo iterar galería, porque galería era mi array de objetos. Entonces, se va a llamar image, ¿ya? In gallery, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, yo le estoy pasando el literal al tiro, ¿ya? O a lo que me refiero cuando yo le quiero pasar la galería. ¿Cuál es el elemento particular de mi galería? Una imagen. Entonces, por eso yo lo estoy referenciando con una imagen, ¿ya? Es lo mismo que yo hago cuando hago un for each, por ejemplo, ¿ya? Y, por ejemplo, si yo tengo un array de users, ¿ya? Yo a ese elemento, ¿cómo le llamo? User, porque es un usuario particular, ¿ya? ¿Para qué le voy a estar poniendo otra cosa? No, ustedes tienen que referenciar con nombre que ustedes después, con solo leerlo, ya se le haga lógica, ¿ya? Entonces, tengo eso. Entonces, ¿cómo puedo empezar a girar? Primeramente, tengo que empezar a girar haciendo un bindeo, ¿cierto? Tengo que bindear esto para poder que esta imagen que tengo acá la puedo pasar a mis distintos atributos, ¿ya? Entonces simplemente tengo que hacer dos puntitos y llamar a image, ¿ya? Pero image ciertamente es un objeto, ¿ya? Entonces yo tendría que sacar acá image.id, ¿ya? Después acá abajito, CRC image, igual, necesito simplemente sacar el dato de image, entonces tengo que bindearlo, tengo que ligarlo. Entonces la única forma de ligarlo es con los dos puntitos, no hay otra forma. Dos puntitos, y simplemente acá me lo llevo y le pongo en realidad image.crc, ¿ya? Y en el título igual, exactamente lo mismo. Título, dos puntitos, lo que estoy vendiendo ciertamente de la data, y image, ¿ya? Punto título creo que se llamaba, ¿ya? Veamos. Title, image, title, sí, title, ID y CRC, ¿ya? Entonces, a través de eso. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahora? Lo que estoy haciendo es girando ciertamente a través de la galería de que es un array de objetos, estoy mostrando fotos, ¿ya? Y me estoy aprovechando del image component, que simplemente me muestra una foto en particular, ¿ya? Entonces, a través de eso yo puedo hacerlo, ¿ya? En teoría. Veamos. Guardo eso y veamos si funciona. Y ahí está, ya se me está cayendo uno. No sé por qué, debe ser probablemente por el enlace que le puse, ¿ya? Pero ahí tengo a los cat, el food y el city. Bacán. Entonces, ¿qué le pasó al sports? ¿Qué le pasó al sports? Veamos.
Lyrics Sport. Creo que ese link está malo, ¿ya? ¿Qué le podemos poner? City Food. ¿Qué otra cosa? Así nomás limpio, ¿ya? Ahí. Entonces veamos. Limpiamos ahí y ya, algo pasa. A ver, veamos. La consola, a ver. ¿Qué nos dice la consola? A lo mejor la consola nos puede indicar algún error. ¿Ya? Dice que before, ya, dice que el key, ¿no? Ya, explicit key, bacán. Entonces tengo que explicitar un explicit key. Entonces por eso yo le puse el ID. Before, ¿ya? Entonces acá before ID y acá simplemente tengo que hacer un key. ¿Ya? Key igual a qué? A image.id. ¿Ya? Entonces ahí ciertamente no debería ganar, pero no creo que ese sea el error de la foto. No, ese no es el error. Veamos. Export y está cargando. Creo que Super Lore en Pixel que está terrible de lento. Profe, si prueba con algunas de las que los chiquillos pusieron en el chat. Ya, que no estoy viendo el chat, por eso no estoy acá en mi mundo paralelo acá. Voy a meterme al chat y... No, de hecho el Pixum no, si yo estaba recién ocupando el Pixum, me funciona. Para que vea. Ahí está, de hecho ahí está cargando, ¿eh? Pero está terrible lento, no sé por qué. ¿Ya? Pero ahí ustedes saben que funciona. Ya, entonces voy a copiarme otra image, ¿ya? Voy a removerme del Pixum, no vamos. ¿Ya? Pixum, ¿dónde estáis? Pixum y voy a sacar eso, ¿ya? Entonces simplemente voy a ajustar 200, ¿ya? Y eso me lo llevo a cada una de las galerías, ¿ya? Acá. Entonces a cada uno de estos CRC los voy a cambiar. Entonces ahí lo único que voy a cambiar va a ser la ID, ¿ya? 685. La 686 y la 687. Espero que me funcionen porque algunas se caen, ¿ya? Veamos. Ahí está, ¿ya? Entonces era el Lore en Pixel que está terrible lento, ¿ya? Entonces tengo eso, pam, 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 ¿ya? Entonces ahí yo ya puedo renderizar ciertamente lo que tengo en una galería, que lo tengo en mi componente padre, se lo puedo pasar a un hijo a través de prop y se lo puedo estar mostrando, ¿ya? Entonces eso, ¿ya? Entonces ahora lo que me faltaría nomás, que realmente esto no entra en el desafío de hoy día, entra mañana, que serían los eventos, ¿ya? Pero igual lo vamos a ver hoy día para adelantar pega. Entonces lo que quiero ligar es un evento acá, pues, a eliminar, ¿ya? Porque ahora no está haciendo nada, ¿ya? Entonces, ¿cómo hago esa pega? Entonces, ¿cómo hago que un hijo, un elemento hijo, le diga al padre, ¿sabes qué, padre? Elimina al food, o elimina al cat, o elimina al sport, o elimina al city. ¿Cómo lo vamos a hacer? Veamos. Acá. Entonces, lo que me faltaría a mí sería gatillar un evento, ¿ya? Gatillar un evento cuando yo hago clic en eliminar, primeramente, ahí, acá. Entonces acá yo tenía un @click, creo, ¿cierto? @click y decía eliminar, ¿ya? Y tenía simplemente, yo le estaba pasando, ¿qué le estaba pasando? Un ID. ¿Por qué le voy a pasar un ID? Porque la tengo acá, ¿ya? Entonces de ahí la estoy sacando, ¿ya? Entonces, ¿qué me faltaría acá? Simplemente sería, en Image Component, sería crear un método, ¿ya? ¿Para qué? Para que esto comience a funcionar, ¿ya? Entonces voy a tener mi template, ahí, ciertamente termina ahí, está un poco desordenado, porque eso está terminando ¿dónde? A ver. Template, cierro ahí, no, acá, ahí, methods, ahí, ¿cierto? Ya, y ahí puedo empezar a escribir métodos, ¿ya? Entonces acá yo debería crear mi método, ¿cómo se llama ese método? Eliminar, entonces lo llamo de la misma forma, eliminar, ¿ya? Entonces este evento que me está recibiendo como entrada, un ID, ¿ya? Entonces eso primero es lo primero que vamos a ligar, ¿ya? Un
vamos a hacer una alert ID, y nada más, para ver que nos esté llegando el ID nomás. Eso es lo que yo siempre hago, ¿ya? Cuando ligo un evento o algo, es primeramente ver que funcione, y ahí después ponerme a hacer la lógica. Entonces, eso ahí, y simplemente le puse clic, eliminar, y esto debería estar correcto, ¿ya? Vamos. Y voy acá, y pongo eliminar el 1, bacán, eliminar el 2, bacán, eliminar el 4, eliminar el 3. ¿Ya? Entonces ya estoy capturando, o en teoría ya estoy capturando el evento del stick no. Pero ya teniendo esto ya tengo hasta pega. ¿Ya? Entonces, teniendo eso, eliminar, tendría solamente ocupar ese emit, el que yo les decía, el this emit. Entonces eso va con el pesito, ¿cierto? Emit, ¿ya? Y eso sería el que me va a gatillar el evento. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿cómo se llama mi evento? Ustedes le pueden poner el nombre que ustedes quieran, ¿ya? Yo le voy a poner eliminando. Eliminar. Y acá, ciertamente, esto, acá estaría correcto, ¿ya? Yo puedo hacer esto, this image, y tirar un evento. Solamente eliminar, ¿ya? Y ahí verá el que lo escuche qué hará con eso, ¿ya? Pero yo también le puedo pasar como valor secundario un payload, ¿ya? Entonces sería que le quiero devolver a él, ¿ya? Para que sepa qué cosa, ¿ya? Entonces yo realmente le podría hacer simplemente así, id, y va a funcionar, ¿ya? Entonces cuando yo vaya a escuchar simplemente ese evento, ¿ya? Voy a tener que, o cuando lo reciba, voy a recibir al tiro el ID, ¿ya? Pero ¿qué pasa cuando yo necesito tener más de un dato, ¿ya? Entonces, en ese caso es bueno tener objetos, ¿ya? Entonces le puedes pasar, por ejemplo, el ID, le pasa el ID y le puedes pasar otra cosa, ¿ya? Pero en este caso yo lo voy a dejar así, porque me gusta trabajar con objetos, ¿ya? Y eso, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo emita o haga clic en eliminar, ahora ya no me va a tirar la alerta, me va a emitir este evento, ¿ya? Entonces veamos. Veamos. Acá voy al Chrome y acá ustedes tienen que ir acá a View Tools, ya a sus ojos cuando están con View, ¿ya? Y vamos a ir acá a Event, chicos, ¿ya? Y vamos a empezar a conocer esta cosita a poco. Entonces este Event te va a estar diciendo todos los eventos que yo estoy gatillando en mi aplicación View, ¿ya? Veamos. Por ejemplo, eliminar. Pap. Y me lanzó un evento. ¿Qué evento me lanzó? Eliminar, ¿ya? ¿Y cuál es su payload? Es un objeto. ¿Y qué tiene ese objeto? Tiene un ID y tiene el 4. ¿Ya? Entonces yo con eso yo puedo ir capturando los eventos, ¿ya? Hay otro evento, hay otro evento, ahí hay otro evento, ¿ya? Entonces cada uno de estos eventos tiene un payload distinto. Si ustedes se fijan, tiene el ID 1, ID 2, ID 3. Entonces de esta forma yo le voy a indicar al padre, ¿sabes qué, padre? Elimina el ID 4, elimina el ID 5, elimina el ID 6, etc. ¿Ya? Solamente gatillando ese evento. Entonces va a ser el padre el encargado de hacer la magia, ¿ya? Entonces, sabiendo esto, y sabiendo esto del View Tools, volvemos. Ya, entonces tengo acá. Entonces acá yo, en el elemento hijo, yo no tengo que hacer nada más, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya estoy emitiendo el evento. Ahora lo que me falta es que el padre me esté escuchando, ¿ya? Entonces, ¿cómo hago que el padre me escuche? Entonces simplemente tendría que ir acá arriba, ¿ya? Y acá simplemente ligar el evento. Acá abajo. @ eliminar. ¿Cómo se llama el evento? Eliminar. Entonces, así lo voy a ligar, ¿ya? Y acá simplemente se liga con otro método, ¿ya? Y acá simplemente me equivoqué porque estoy afuera del tag. Es ahí. Ustedes tienen que tener cuidado con eso. Ahí, ¿ya? Eliminar, lo van a hacer de nuevo, eliminar, ¿ya? Y ahí ustedes digan ciertamente, no sé, eliminar, ¿ya? Y ahora se va a llamar image, ¿ya? Entonces, ese eliminar image es el que va a hacer la pega de eliminarme la foto, ¿ya? ¿Por qué? Porque va a estar recibiendo el evento que el hijo me va a estar mandando, ¿ya? Entonces, ¿dónde pongo esto? En el método, ¿cierto? Pero en el método del padre. Acá. Entonces, este es el padre, ¿cierto? Tengo la galería, tengo todas estas cosas, porque el padre está manejando esta data. Entonces, como el padre maneja esa data, al padre tengo que pasar eso. Ahí, ciertamente, y esto va a ir como un evento. Ustedes le pueden poner event, le pueden poner e, le pueden poner lo que quieran. Pero ciertamente ese evento le va a estar devolviendo el payload que yo le estaba mencionando anteriormente, ¿ya? Entonces, veamos. Console log e, ¿ya? Y acá le vamos a poner evento. Vamos. Guardo y voy a Chrome de nuevo, ¿ya? Y acá ciertamente me voy a ir a la consola porque en la consola es donde me va a mostrar la cosa, ¿ya?
y pongo, por ejemplo, eliminar. ¿Va? Y acá estoy. Evento. ¿Ya? Y acá estoy desde el padre. El padre ya me está escuchando. ¿Ya? Entonces me está escuchando que un hijo me dijo que eliminara el cuadro. Después el padre va a escuchar que un hijo le dice que elimine el 1. ¿Ya? Entonces ya tengo esta cosa. ¿Ya? Entonces, teniéndolo, ya es fácil. ¿Ya? Entonces, yo sé que eso viene en un objeto. Entonces, primero tengo que hacer un let id. ¿Ya? E.id. Porque es lo que viene dentro del objeto. Pam, lo tengo. ¿Qué es lo otro tengo que hacer? Por ejemplo, un disGallery. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ese disGallery yo tengo que saber dónde está ese ID parado. Ya yo tengo el ID, pero necesito saber el índice de ese ID. Entonces voy a hacer un let index. Oh, disculpe. Let index para saber el índice. ¿Ya? ¿De qué? De mi disGallery. Gallery.find index. ¿Ya? Y acá simplemente, ¿qué le voy a pasar? Una raw function, ¿cierto? Yo sé que es una galería, ¿cierto? Entonces, ¿cuál va a ser mi elemento? ¿Ya? ¿Para qué le voy a poner una X? ¿Ya? Yo le voy a poner image. ¿Ya? Yo sé que es una imagen. ¿Ya? Y dentro de eso, ¿qué voy a estar haciendo? Yo como tengo una run function, ¿ya? Yo cuando solamente tengo una expresión, yo puedo estarla retornando. Entonces puedo hacer esto. Image.id que sea igual a id. Ahí estoy. ¿Ya? Y simplemente hago eso. ¿Ya? Entonces ahí, ¿qué va a estar haciendo? Me va a estar encontrando el índice de la id que le estoy pasando. Y lo voy a tener acá. ¿Ya? Entonces teniendo ese índice yo ya puedo hacer un splice. ¿Ya? Ya puedo hacer la magia del splice y puedo borrarlo. ¿Ya? Entonces simplemente hago un... Y acá simplemente después la magia de la reactividad no. This.gallery, ¿cierto? Gallery.splice. ¿Ya? Entonces, ¿qué le voy a estar pasando al splice? El index, al cual quiero eliminar. ¿Cuántos elementos más voy a eliminar? No, voy a eliminar solamente uno. Pam. Y ahí estoy. Y ahí simplemente este evento me estaría eliminando la foto. En teoría. Veamos. Acá. ¿Ya? Entonces, recargamos. Ahí está. ¿Ya? Entonces, tenemos eso. Entonces, veamos. Eliminar. 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 Y simplemente estamos haciéndolo a través de eventos. ¿Ya? Entonces, un hijo le puede pasar un evento a un padre, pero el padre ciertamente lo tiene que escuchar. Y el padre ciertamente tiene que ligar ese evento a un método del mismo para poder hacer la lógica y generar esto. ¿Ya? Que de hecho, si ustedes se fijan, es lo que tienen que hacer mañana en el tubo. ¿Ya? Eso chicos, esa es la clase del día de hoy. ¿Ya? Cualquier duda o consulta, quedo atento. ¿Ya? Voy a dejarlo acá un rato más en scope, por si acaso. Entonces, chicos, si ustedes se fijan, simplemente es ocupar los conceptos de view, pero también ocupando ya las cosas que llevamos antes. Por ejemplo, array, el manejo de array. ¿Ya? Poder hacer un splice, poder hacer no sé, cualquier cosa. ¿Ya? Eso es lo que realmente nos va a dar el power para hacer estas cositas. ¿Ya? La práctica, la práctica. ¿Ya? Y simplemente empezar a practicar. Ustedes saben que siempre le va a estar llegando un array de objetos o un objeto, entonces trabajar con esas cosas. Y acá simplemente acá fue fácil, ya fue un splice. ¿Ya? Entonces era fácil ocuparlo. ¿Ya? Y simplemente con esa reactividad que yo les digo, era fácil. This Gallery no tengo que hacer nada más, solamente eliminar datos. ¿Ya? Eso, ¿ya? Voy a mientras buscarles el desafío de día. Así que no hay duda o consulta.
Ok, chicos, entonces, Marcia le pide si puede mostrar el código un poquito. Y Jenny me dice que no, María. ¿Quién está María? La Luciana. ¿Ninguna duda, consulta Vamos a vomitar. para parar el video? Para que lo usen en la fase asíncrona, para que puedan desarrollar el desafío de hoy. Que ocupen la memoria, ¿no? Ya.